Suscríbete a la Panterita. Por la paz. Por la voz del coloradismo. ¿Qué decía la voz del coloradismo? Sí. ¿Qué decía? Por la paz y el bienestar de la familia paraguaya. La voz del coloradismo. ¿Esto quién hace? Un Paraguay grande, próspero y feliz. Por la vigencia permanente de la paz, la democracia. ¿Vos sabés esto qué es, hermano? Lo escuché, lo he escuchado. Pero no sabe de qué. Bueno, entonces... La voz... De Parano, ya está, ya listo. Ocurre que esta mañana, anoche estuve preguntando y ya estoy teniendo respuesta. Porque ayer creíamos que se iba a Manolo. Manolo se queda, porque él se quiere quedar. Y después la conferencia de prensa. Tratan de ponerse en contacto. Puedan positar en Google qué está pasando con Cerros y con Rapancho. Ya tengo, Arturo. ¿Qué te dijeron? Y quiero contrastar con tu No, información. esto es oficial. Y lo mío también. Decibo. Tema cláusula, no lo están sacando, ya contactaron con Jara Zaguier y si sale Manolo también podría haber posibilidades de incluso salida de Jubero y de Celia, Felipe Celia. Bueno, primero, Carlos Jara Zaguier le ofrecieron las formativas. Él está en Encarnación, su hijo está jugando ahí. Dos, a Carlos Jara, ¿cuándo le ofrecieron? El martes pasado. El martes pasado. Bueno, Carlos Jara Zaguier está fuera de esto. Contigo, Darío. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo. Fíjese bien, pobre ya. Carlos Jara Zaguier le ofrecieron el martes, fuera de este resultado. No, es que ayer le vieron a Carlos Jara Zaguier. Carlos Jara Zaguier, y asume fútbol a lo grande. Le consultaron el martes pasado la formativa, ¿verdad, Germán? Sí, así es. Y él dijo que después de la vuelta de Encarnación hablarían. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo le hoy, consultaron? Hoy regresó de Encarnación. Pero el martes pasado. El martes fue. Seguimos en esto. Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula avanzada alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Está bien que cada uno tenga la información, nadie va a ser dueño de la información. Esa no es mi intención. Ocurre que uno preguntando quiere saber cuándo, cómo van a hacer, si va a haber el cambio. Porque lo único que escuchar es que otros te pueden decir, y ese dicen, ya no quiero más decir. Ese dicen ya me enseñó el León. No, yo no voy a llamar dicen. Que está esperando que le echen. ¿Verdad? Eso es lo que dicen. Dicen. Jubero dijo en su oportunidad, yo no, se olviden de mí como técnico, o si no yo hubiera asumido él. Eso ya dijo en una conferencia, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, ¿quiénes resuelven esto? Zapato. No. Seguimos. Se están poniendo en contacto, esto es oficial, no es chismerío. A veces soy un pobre, luego será. Por supuesto que el presidente, y es chisme lo de Jara Zaguier, no es para ofenderle a nadie en lo que yo estoy diciendo ni caliente. Se habló con él, porque si no paría ser por el bien de Carlos Jara Zaguier, que Cerro le está buscando a él. Cerro le buscó el martes pasado a él, antes del 0-3, ¿verdad? Sí, antes. Y también habló, era cantero con él, antes de la goleada de ayer. Yo no digo con esto que mañana no lo consideren. No sé si se entiende, Carlos. Correctísimo. Lo que estoy diciendo es que Carlos Jara Zaguier fue visto el martes pasado. ¿Puedo deducir algo? Lo que quiera. Digo nomás, si le vieron, era con una intención, digo yo, dentro del análisis que yo puedo hacer, porque no es información, es mi manera de pensar, es ir acercándole a Jara Zaguier a lo que es hoy Cerro Porteño. Por eso lo vieron el martes, porque hoy el que tiene más espalda para filtrar el malestar del hincha de Cerro, de todos los candidatos que puedan surgir, sin lugar a dudas es Carlitos Jara Zaguier. Esto no quiere decir que te garantice el éxito, pero si querés calmar un poquito las aguas políticamente. Pero yo lo que digo es que sí, esto se vio antes. Correcto, pero digo nomás. Yo no digo que Carlos Jara ni le estoy desacreditando no a Pancho ni a nadie. Digo que el martes pasado, antes del 3-0, ya, ¿qué es lo que están pidiendo ahora? ¿Qué es lo que piden ahora? Yo me hago cargo. Están pidiendo una sesión extraordinaria de la comisión directiva. ¿Quiénes piden? Y los socios, los dirigentes, una sesión extraordinaria. Una mini asamblea. No es asamblea. No, ya sé que no lleva. Yo te voy a decir lo que dice acá. A ver.
Desde anoche hay pedido de sesionar extraordinariamente. Entonces sí, como dice Pancho, va a estar Zapá, va a estar miembro de la comisión directiva. Están haciendo el pedido para una sesión extraordinaria. ¿Sí? Hasta ahora no hay respuesta. Este domingo 3.600... Perdón, Darío, hasta ahí llegó. No hay respuesta de la sesión extraordinaria. Es lo que yo puedo decir, manos. Este domingo 3.600 millones con CNT salen 5 motos Honda Navy y una Peugeot Landtrek. El poderoso suma 2.200 millones. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Zipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicada en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacaraí, a metros del peaje. Seguinos en redes sociales o comunicate al 0981-319705. Zipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Y Jubero no habla, no se expresa. ¿Quién le recomendó a Manolo? Jubero. Y automáticamente, por lo menos yo interpreto que otro que queda en la cuerda floja es Jubero, porque si se va Manolo, se iría de la mano con Jubero. Anoche justamente hablábamos con Víctor, eso fuera del programa, de los entrenadores que vinieron desde Jubero y que a ninguno le fue bien. O sea, que el responsable fue él. ¿Quién? Saba. Hay otro tema que... Bernay. Exactamente, Gavilán que decidió. Y otro tema que planteaba ayer Germán, porque Jubero hizo retoques en formativas. Sí. Por ejemplo, trajo a su gente a trabajar en categorías menores. O sea, si se va uno, se asume que habrá una reestructuración de todo el y él es gerente deportivo. Precisamente el ofrecimiento. Ahora, si hay una sesión. El ofrecimiento a Carlos Jaraseguer le dijeron: queremos que vengas a trabajar en el club. No quedó claro si era de director deportivo o asesor, porque le nombraron que había un español a cargo. Un nexo entre. Entonces él le dijo: bueno, voy a viajar a Encarnación, cuando vuelvo hablamos. Dijo: sí, estoy de acuerdo que hace falta trabajo, hace falta sentido de pertenencia en Cerro Porteño. Fue lo que él les dijo a los dirigentes. Justo hoy, cuando viene a hablar, pasó todo esto, que perdió la goleada. Entonces, como está todo ahí en stand-by, no sabe qué le van a ofrecer, si van a volver a hablar, pero que él está dispuesto a charlar. Ahora, si hay una sesión extraordinaria... Es lo que acá está, No, que están pidiendo, está... Si no hay contestación todavía. Si la comisión directiva acepta esa sesión extraordinaria, es para sacarle porque están de acuerdo en sacarle a Manolo. La presión, porque el socio que pide la reunión... es para eso, no es para otra cosa. Es decir, no es para darle un respaldo a lo que me llama la atención, Carlos, es que en otras circunstancias, cuando dejaron ir a Diego, fue rápido. Es decir, se especuló y lo sacaron. A Víctor Bernay también. Al que vino no ilusionamos. Bernay en realidad se demoró una semana. Recuerdan que sabíamos ya que salía y dirigió un partido y al final. El otro, acá está el tema de... que Saba nos entusiasmó futbolísticamente. Y así mismo como Manolo, empezó con todo. Acá está el tema de la cláusula. Que volví a preguntar y que el tema de la cláusula. Que, que saben de que si dejan hilos pendientes del otro lado, la contraparte Manolo va a accionar. O sea que la acción de sacarlo está, pero el tema de la cláusula. Exacto. Ahora, si firmaste con cláusula, vos sabés que te puede pasar y tenés que pagar, si está en la cláusula. Claro, esas no son excusas para hacer un trabajo eficiente. Si vos crees que el técnico ya no da más, ¿qué me importa 2, 3 o 4 meses de la cláusula? Si tu interés siempre va a ser el interés de la institución, está por encima de lo que pueda recibir Manolo. Lo que yo entiendo nomás por lo que me dicen es que están como viendo un punto medio para que llegue Manolo hasta ahí y la directiva también llegue. No, pero eso ya es negociación. Claro, negociación. Entonces hay varias formas de negociar. Tener tu barra brava, tener tu socio que pueden pedir tu renuncia, generarte un estado no ideal para tu laburo. Si en verdad querés pelear para evitar eso. Es decir, ahora el dirigente de Cerro no le puede decir al socio, al hincha de Cerro: no lo saco por una cláusula. Eso no es priorizar la institución. ¿Por qué no le llaman a Enrique Berni? Acá está diciendo que puede hablar, quiere hablar incluso. Yo le escribí a Gerardo. Pero entonces, ¿por qué? Porque vamos a tener un protagonista de la sesión extraordinaria, ¿se entendió? Sí. Por eso le dije a Gerardo llamarle a Enrique Berni. Eso fue a las... Enrique Berni, 11:19.
11:38. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Vienen con un práctico cierre, filetes, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón a todos les gusta. Si lo hay en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. Ya conocéis los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con respaldo y garantía de Electropar. Yo Gerardo a Garizosa no está dentro del país. Entonces, el que quiera hablar, hable, micrófono abierto, con el debido respeto. Lo que queremos informar. Dice acá Germán, ¿qué pasa si no hay sesión extraordinaria? Vamos a ver si Enrique Berni pide. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales. JMC Paraguay, JMC la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. Y todo el mundo, en esto que dice Carlos, es cierto, firmaste el contrato, vos sabés lo que va a decir la rescisión después, y sacarle de sacar. Porque es peor la que venga después todo el despelote encima, claro, que va a tener un costo mucho más elevado que lo económico. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camino, tractor, Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, Bistoni de punta a punta. Y hay que ver Enrique Berni. ¿A quién le pidió? Enrique Berni. Bueno, vamos Darío. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. Contigo Mono y obtienes 25% de descuento en todas tus compras. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. 12:30 dice que hablar Enrique Berni. Bueno, aquí en nuestro medio ya está, queremos tener la información de primera mano nomás, de la comisión directiva de ser. En Asismed celebramos 27 años cuidando lo más importante, tu salud y bienestar. Este año recorrimos con los mejores médicos del país y nos vamos a infraestructura y tecnología pensada en tu mejor experiencia. Gracias por dejarnos ser parte fundamental de esta gran historia de confianza y cuidado. Asismed, 27 años, toda la vida. Para matizar, Gerardo, ahí envió Jorge Casal Ovidio Oviedo, el papá de Alfio Oviedo. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ocibeyela 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Aparte nosotros vemos desde afuera y hay que ver qué se vive en vestuario. Indudablemente que el vestuario afecta a esto. Nadie te va a hablar. Después que se vaya te van a contar cosas. Pero después todo dicen y no te puedes guiar. No, yo digo cómo se debe sentir un vestuario así, sí, no está... por los desórdenes de Manolo. Y porque... Él es un despelotado técnicamente. Claro, él no entiende qué mundo está viviendo. Ayer todo mal. Ayer nosotros la mal los referentes. Imagina, por el cambio que hizo con Piri. Es un castigo. Imagina, y yo digo que porque hizo el penal, pero no le puedes sacar a un jugador. Si pensás mal, pero no es nuestro caso de pensar mal. Yo creo que se equivoca al armar el equipo con Fariña de segundo, de iniciador de juego. Me parece que ahí abrir la Araujo a la derecha es poco entendible. Para aquellos que defienden, estoy de acuerdo que Fariña fue lo mejorcito de Cerro. Digo, para comprobar con número su error, es decir, al no poner volantes recuperadores de pelota, le hicieron 3 goles. Y se vio mal la línea defensiva. Pues la línea defensiva, cualquier línea defensiva, si no tiene un volante adelante, se va a ver mal siempre. Claro. Porque el jugador rival llega armado y tiene todas las posibilidades de generar situaciones. Entonces, el error de Cerro, porque antes del gol, las veces que atacó 2 de mayo llegó hasta el fondo, finalizó la jugada, cabeceó 3 veces afuera, uno remató al arco, pero no es que recuperaban la pelota. ¿Por qué? Porque no tenía gente en el medio, y eso fue del primer minuto, y eso pagó muy caro Cerro ayer. Volvemos enseguida, Carlos, con el tema Cerro que estamos hablando desde el comienzo del programa. Oviedo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, comandante? Bueno, contanos la designación o la nominación o la convocatoria, por mejor decir, de Alfio Oviedo a la selección paraguaya. ¿Cómo, papá? Contanos. Sí, una inmensa alegría, es el sueño de un jugador y de la familia que Alfio vista la casaca de la selección nacional. Sí, ya estuvo en las inferiores él, pero esta es una convocatoria especial, porque ya se refiere ya a la selección paraguaya. Estuvo cuando tuvo Chiqui, hace años atrás lo puso en un amistoso ante México. No te copio bien, Arturo. Que ya lo tuvo Chiqui una vez en una selección paraguaya ante México, digo. No me acuerdo bien, pero en Chile era que jugó él contra Chile cuando estuvo en la selección sub-20.
Ah, sub-20. Bueno, ¿qué te dijo Alfio? ¿Ya te comentó antes que iba a ser convocado? Ovidio, contanos, estamos con el papá de Alfio. Sí, hace mucho ya que nos dijo que ya está más o menos convocada la preselección, pero estaba esperando nomás la convocatoria oficial. Bueno, y vos te imaginás que estratégicamente le va a ir muy bien al técnico por el tema altura en Quito, ¿es así? Y yo digo que por ahí van las cosas, Arturo. Sí, así. Gracias a Dios que se está ambientando bien ahí en La Paz. Correcto, Bolívar. Por eso decía así. Ya sabía que iba a ser convocado para este combo tu hijo Alfio, ¿es así, Ovidio? Y más o menos él ya me sondeó, ya le hablaron ya, pero estábamos esperando nomás que sea la convocatoria oficial. Y ayer era que nos dio la inmensa alegría que ya estuvo, ya se le dijo que ya fue convocado para la selección y nos tomó con mucha alegría acá la familia. Y bueno, lo mejor para él y le esperamos por acá. Te digo cuándo viene. De Bolivia va directamente a Ecuador. Señor. Que creo que de La Paz va directamente a Quito. No sé. No sabe eso. ¿Cómo me dijiste? Que no sabe si de Quito de La Paz va directamente a Quito. Sí, exactamente. Él de La Paz se va directo a Quito, sí, señor. Así mismo. Y bueno, saludos, Alfio, a toda la familia, Ovidio. Gracias, que sea con éxito. Y a usted también ahí, gracias por acordarse siempre de él. Gracias, muy amable. Va directamente, tal como estaba previsto, de La Paz va a Quito, Alfio Ovidio. Ferropar sea con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 021-220-737 al 8. Ferropar sea 43 años construyendo contigo. No se le restan mérito al 2 de mayo, parecería ser no, buscando pretexto el tema. Muy bien lo del 2 de mayo, practicismo definió bien. Anda a preguntarle al propio técnico de dirigencia si pensaban en un 3-0. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consultar los partidos en aposta.lea y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100 disponible en todos los supermercados y despensas del país. ¿Qué dijo a Germán Cafa? ¿Quién te dijo, Germán? Que estoy buscando. Puta, o sea, qué difícil es la vida. Sabía que iba a ganar 3-4-0 el tesorero. Germán, ¿cómo estás? El viernes fue a las 20 horas. El Gallo va a picotear el domingo. Un abrazo. Y no le di importancia porque yo di por Cerro. Y al final él tenía razón. Pero viste por Nacional. Fue el único que le di. Igual. Sí. Lo fertilizan. Yo también di Nacional. Niño también, perdón. ¿Sabe qué dijo eso? Roque Cubilla dijo. Sí. Le iba a enviar a Rocco un mensaje. Y Víctor también. ¿Qué dijo Roque? No, Nacional, Jorge. Sí. Jorge y Germán, Nacional. Jorge también hay otro que le pifié lejos. El 70-30. Hay uno que dice exactamente, 70-30. ¿Cuál fue ese? El 70-30. Yo el único punto que hice fue con Nacional. Y saludo a un oyente porque me dice que normalmente el 70-30 es Mufarini. Y en este caso parecería que sí. El de Cautela no. Mufarini no, el de Independiente. Sí. ¿Cómo te va, Felipe? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Un saludo a la audiencia, a los compañeros. Va a decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad, Felipe Jiménez. Sí. La primera amarilla, ¿por qué te sacó? O la amarilla, no la primera, la amarilla, ¿por qué te sacó el árbitro Ojeda? Frente a mío veo que la Costa se tira, ¿verdad? Entonces yo digo, se tiró, pero justamente esa expresión, nada de más que esa, y sobre todo que están las imágenes y está el audio del micrófono que está en el banco, ¿verdad? Entonces ese fue, y cuando me da la amarilla yo me retiro y me voy a sentarme a mi banco y de espalda y sentado queriéndome sentar en mi banco, piso la botellita y el cuarto árbitro le dice que me expulse. Vos no dijiste nada feo. No, yo está todos los audios, de los dos lados míos había audio, estaba el micrófono. Y yo, Arturo, soy una persona muy pasional, muy temperamental, pero yo mal educado y mal grosero yo no soy. Yo demasiado en ese sentido me siento muy dolido porque considero que fui expulsado muy injustamente ayer. Vos no dijiste nada, hablando fácil y pronto, ninguna grosería al árbitro, asustente línea, nadie. ¿Pateaste qué?
no, pisé una botellita estando de espalda en mí, donde me fui a sentarme. Pero yo, cuando él me amonesta, las imágenes son claras. Yo cuando me amonesta, yo me doy la vuelta y me voy a mi lugar, ¿verdad? Y ahí en mi lugar yo piso una botellita y yo nunca más, yo no hablé con ellos ni pero evidentemente que en el informe no van a decir seguro eso, van a decir que, porque evidentemente es palabra contra palabra, pero las imágenes y lo que dice el audio es muy claro todo, ¿verdad? Te estamos diciendo, Felipe, y estás diciendo que vos no dijiste nada fuera de lugar, sí la botella pateaste o pisaste, pero de tu boca no salió ninguna grosería ni nada que pueda ofender al árbitro. Nada. Y lo primero cuando él viene para amonestarme, lo primero que yo digo fue que se tira, no se tiró, digo, ¿verdad? Pero más que eso estaba el audio ahí, estaban las imágenes ahí. Yo le expreso lo que yo veo porque fue frente mío la forma que se inventa la falta del jugador, pero nada más que eso, es decir, yo digo nomás que todos los entrenadores en su lugar hablan, dicen, me parece nomás que conmigo miden de otra forma, ¿verdad? Y eso duele, ¿verdad? Felipe, bueno, primero felicitarte por el gran partido que hizo tu equipo. Y yendo a tu expulsión, ¿vos sentiste, presentiste de que Ojeda te buscó constantemente como para expulsarte? Porque eso es lo que vimos nosotros anoche, justamente lo analizamos en Fútbol a lo Grande, que va por Telefuturo. Y justo nuestro compañero Federico Río, ex árbitro, dice que fíjense él cómo lo busca, como que estaba esperando que vos hagas algo como para expulsarte, sobre todo después de amonestarte. ¿Vos presentiste eso? A ver, Germán, yo realmente no quiero más de repente estar justamente hablando de esto. No es lindo porque yo no soy ese entrenador, no sé por qué me quieren poner como el villano de la película, el malo de esta historia. Yo sé qué clase de entrenador soy. Felipe, disculpame que te corte. Nosotros no te ponemos como villano, al contrario. Sentimos de que hay una persecución sobre vos. No te ponemos como villano. Pero no, yo entiendo, Germán, pero digo nomás que no es agradable para el arbitraje, para mí, para el fútbol, no es agradable y no. A ver, él cuando me amonesta, fíjense que él en el reglamento dice que él tiene que retirarse cuando me amonesta y él nunca se retira cuando me amonesta. ¿Cierto? Felipe, ¿vos llegaste a tener un cruce con Zulma? ¿Con la cuarta que estaba ahí o no? ¿Cómo? Si llegaste a tener un cruce con Zulma. No. Zulma, cada partido que de repente nos toca, Zulma no sale de al lado mío, ¿verdad? Es raro porque solamente se queda al lado mío y no hace su trabajo de ambos lados, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo realmente ya no quiero más hablar de este tema y bueno, una lástima es, pero yo no me siento nada bien por este tema, ¿verdad? Y sí, porque fíjate, Felipe, que termina como siendo una sombra, digo, de la gran actuación de tu equipo. Opaca un poco. A ver. Dani Maciel contigo. Un segundo, Felipe. Dani. Arturo, con las disculpas del caso, simplemente para confirmar esto, acaban de comunicarle a Manolo Jiménez que dejó de ser técnico de Cerro Porteño. Vamos a ampliar esto en minutos más, pero la comunicación ya recibió el entrenador, Arturo. Gracias, muy amable Dani Maciel. Le sacaron a Felipe, le sacaron a Manolo. ¿Felipe? Sí, Arturo. No, disculpanos, le estaba apartando Dani Maciel en una mano que Manolo dejó la dirección técnica de Cerro. Bueno, una lástima cuando un colega, un entrenador en este rubro, de repente es algo que justamente cuesta digerir, que de repente pierda su trabajo. Felipe, decía yo, termina como opacando un poco y sobre todo te perjudica a vos. O sea, no vas a poder estar en el próximo partido, seguramente van a tomar el tema como reincidente. Van 3 expulsiones tuyas en el año, en lo que va del campeonato. Se habla de lastimosamente de eso, o sea, te quedaste como pegado a eso.
¿sos consciente también de eso, de que, bueno, no sé, un mea culpa, algo de autocontrol, cuidarte un poco más con ese tipo de situaciones? Sí, vamos a revertir porque no me gusta, evidentemente, vivir o ser considerado en esta situación como algo que por ahí pueda apañar el trabajo que estamos haciendo. Evidentemente que nosotros somos los primeros que tenemos que analizar, cambiar y bueno, vamos a tratar de encontrarle la solución, porque como les digo, no es nada agradable, sobre todo que de repente siento mucho orgullo del grupo de jugadores que manejo, creen firmemente en todo lo que venimos haciendo y bueno, nosotros realmente tenemos que ser ejemplo y vamos a ojalá que sea la última vez que hablamos de este tema hoy. Felipe, la última, yendo a lo futbolístico, el 2 de mayo de ayer que vimos es el que nos tenía acostumbrados, rápido, dinámico, siempre superioridad numérica, casi siempre en todo el campo de juego, pero no era el 2 de mayo que veníamos viendo estas últimas 2 fechas, sobre todo con General Caballero y con Sol de América. ¿Por qué hubo ese cambio tan brusco en esos 2 partidos, que a priori eran quizás mucho más ganables porque eran de local y porque los rivales no era un rival tan de fuste como el que le ganaron ayer? ¿Por qué hubo ese cambio? Sí, realmente el quiebre que evidentemente después fuimos sintiendo fue el partido de Luque. Dejó muchas secuelas, de lesionados, de expulsados, y tuvimos una baja y una merma importante que justamente nos debilitó, y se sumó que no estuvimos bien también en cuanto a la respuesta física, y no sé, y fueron días que en contra General recibimos el gol al inicio del partido, no nos acomodamos, nos incomodó el juego de General, no fue un buen día. Contra Sol estaba el equipo como ansioso, impreciso, falta de confianza, íbamos mejorando, abrimos el marcador y ahí es como que no pudimos sostener o no supimos sostener, nos dieron vueltas sobre el final y realmente fueron cachetazos, golpes muy fuertes que no esperábamos, que no cayó nada bien, no le agradó a nadie y sabíamos que era ayer un partido que no podía dar justamente ese repunte, lavarnos la cara en ese sentido, sobre todo que también el rival era muy importante, nos jugamos muchas cosas y realmente ayer los chicos lo entendieron a la perfección, trabajaron muy bien el partido, sabíamos por dónde teníamos que dañar, en qué momento y eso realmente en todo momento lo ejecutaron muy bien ellos, ¿verdad? Y bueno, seguiremos charlando, Felipe. Habíamos hablado del tema técnico porque de la dirección técnica, digo, no podrás estar el próximo partido. Amarilla, roja ayer, y ya dejaste también tu postura con relación a esto. Muchísimas gracias por tu tiempo, Felipe, gracias. No, gracias a usted, Arturo, un abrazo. Igualmente, Felipe Jiménez. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Jorge Achucarro, ¿qué dirige? Jorge Achucarro está en la categoría juvenil de Cerro. ¿Y quién más está con él al frente? ¿Con quién juega Cerro? Él había dirigido un partido antes de la llegada de Manolo, exactamente, ante Luqueño. ¿Y él va a ser el técnico ahora, Jorge Achucarro? Voy a buscar el cuerpo técnico de aquella vez porque supongo que es el mismo. Ahora. Quedan interinamente al frente de Cerro. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubixec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y ex Fleming. ¿A quién le ganó con Jorge Achucarro en la conducción técnica? A Luque. Luqueño. A Luqueño 1-0. Defensores. Aquella vez el cuerpo técnico lo integraban Badaico Maciel como asistente y Francisco Fernández, preparador físico, como decía Germán. Y un solo partido ante el Sportivo Luqueño. Gana 1-0 y después el partido siguiente agarra Manolo a partir del encuentro. Y Badaico sigue en Cerro, ¿no?
Sí, la de Costa, sí, la de Costa. Recorre más por menos con Shell Itaú los lunes, 20% de descuento con tarjetas débito Itaú Mastercard Contactless. Consulta estaciones adheridas en @Shell Paraguay. Shell, mejor por lejos. Quiere decir que Jorge ha chocado interinamente. Por eso no hay sesión extraordinaria. Porque le sacaron, pues. Ya está. Es decir, ¿por qué no hubo respuesta a esto que yo dije? Pide y no había respuesta. Porque ya habían asumido el hecho de decisión de sacarlo. Sí. Entonces, ¿para qué te va a haber sesión extraordinaria? Claro. Por eso la sesión extraordinaria hubiera existido si querían negociar por menor costo la cláusula. Ahora dijeron, no, este es insostenible, chau. No, en ese término no vaya a ser así. Pero para que se entienda si más vos rápido. dijiste Manolo y te enamoraste de él. Yo me enamoré de él también cuando vino a poner el orden. Víctor también. Nos enamoramos del otro argentino. ¿Cómo se llama? Saba vino, tranquilo. Vienen así, 5 partidos funcionan y después... pero a nadie se le hizo una frase con dedicación como la de Carlos Herrera. Porque es españolísimo. A Saba no se le dijo el argentinísimo. ¿Sabes lo que pasa? ¿Hace cuánto que no tenemos un entrenador europeo? Y viene alguien y bueno... para un fútbol que queremos ver algo distinto, no siempre lo mismo. Entonces decimos, estamos siempre con los argentinos. Y mira que fue distinto, Carlos. No, al principio fue conservador. Y a nosotros, en el partido con Luqueño fue, sí, que ya cambió, y con Colo-Colo cuando salió a presionar arriba ya no le entendimos, es decir, ya señalamos, pero pensamos que la ansiedad le ganó. Y había un partido que lo hablamos con Víctor, que cambió 5 a los 20 minutos y hizo todos sus cambios, un partido clave. Y entonces habla de una ansiedad que le ganó. Como técnico, Carlos, y no vaya a hacerte el distraído. Yo no soy distraído. Soy distraído. Porque yo te pregunté el vestuario. Sí. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Que hizo, respetando todo. Hablamos un día de eso. ¿Te acuerdas cuando dijimos, cuando cambió masivamente, decía que a todos le ponen a jugar? Y vos tenés que tranquilizarle a tu vestuario de otra forma. Y él, rotando, quería tener a todos contentos. Y eso fue un error. Eso se habló en la mesa en algún momento. Sí. Que no es la manera. A veces al disconforme tenés que buscarle la vuelta. Pero el vestuario, lo que pasa es que el vestuario de Cerro, con las frustraciones que traen, vos no podés decir que ese vestuario, como muchos van a decir, te quita o te ponen. ¿Entendés? El vestuario de Cerro también tiene que asumir. Lo mismo que consiguió en pocos días Alfaro, que determinado jugador, metió 4 o 5 jugadores, no es que mantuvo el mismo. Metió 4 o 5 jugadores en el grupo, que era lo que necesitaba para cambiar y asumir. Y ese es el trabajo del entrenador. El jugador tiene que asumir su responsabilidad. Así es. Yo coincido en eso contigo, Carlos, porque si Cerro sigue jugando, o los jugadores en este caso siguen jugando de la misma manera, ni con Jarasayer, ni con Achucarro, ni con... Hay jugadores que juegan al trote en Cerro. El primer desordenado y despelotado se llama Manolo. Sí. El Carmol quilombo con la configuración de Cerro. Pero su mala, eso... No. Manolo es para mi gusto, el primero. Así como cuando vino ordenó la casa, expresión del Maño Ruiz, cada cosa en su lugar. Manolo después no se entendió qué quiso hacer. ¿Sí? A este muchacho que le llama y le dice, Araujo, vení. Araujo viene. Sí, que va a pasar con juega Copa Paraguay y le pone. Yo le decía a Carlos ayer era él nomás en el partido. Es lo que yo relaté, puedo estar equivocado. Y es lo que he visto, derecha, izquierda, se iba, venía. No aportó nada. Cuando dice Carlos le saca Pili de Mota. Vaya, pea. Después no sé si es un castigo. Y por eso le pregunto, mucho respeto a Carlos y a Cremán, vestuario. ¿Qué pasa en un vestuario cuando yo anuncio no va salivó, o Dionisio va a entrar por. Entonces, el primer responsable es Manolo. Este desesperó para hacer esos cambios. O yo pienso de otra manera. No, yo comparto contigo. Y dijimos durante la transmisión ayer, cuando un técnico toma la decisión de cambiar de entretiempo, que tenés 15 minutos para analizar, para consultar con tu ayudante, y le saca a 2 referentes del grupo perdiendo 2-0, es porque dijo, esta es mi última carta. Claro. Yo pensé que en la conferencia iba a llegar y iba a renunciar. Pero él venía con discurso que ya los muchachos de Cerro, a sus mismos jugadores no les llega. El gesto de Jan, que ayer estamos compartiendo con Gustavito de noche cuando le aplaude a su defensa o a sus compañeros, él le aplaude en el tercer gol.
Pero eso porque estaban chicos nomás ahí adentro en la cancha. Porque estaban Quintana y de Jesús. Porque si estaba uno fuerte, como claro, decíamos ayer, llegar a y mínimo le agarraban del cuello a Jan. Yo estoy hablando de lo que hizo. Pero ayer estaba Quintana y de Jesús. Así es fácil aplaudir, de quemarle a la gente. Estaba, por ejemplo, si era en su época Patiño o el propio Báez. A Patiño le dejó en el túnel le esperaba y le... A Patiño la puta me duele toda acá. Si todo el mundo habla no se entiende. A Patiño le escucho a Víctor. Salir del club. Volvemos a... Él lo hizo salir del club, porque Patiño fue el único que se le plantó, le dijo, a mí no me hagas más gestos, estuvo afuera Patiño. Bueno, porque es más fácil siempre quemarle al chico, dejarle mal a la gente, ahí aplaudir la gente. Espera, por Víctor Villalba. Compañero, eso se hace. Espera, cuando yo dije acá, vestuario. Porque ahora va a crear una interna. Porque si eso le hizo un juvenil, le puede decir el otro semana, mira si te anima. Lo que estoy diciendo que eso se llama vestuario. A quien le hizo el anecdotario, cómo se administra ya es otra cosa. No, es la primera vez, una vez Cerro Porteño hizo gestos a varios defensores. Uno era con Patiño, discutió en la cancha. Y Patiño era un peso pesado. El comentarista de ese partido lo dijo. Pero eso es lo que hizo Jan, que venía luego así, y lanzaba upa luego a chiquearse cuando festejaba un gol. Y yo a veces me preguntaba, ¿cómo me vas a lanzar upa? También te quiero mucho, pero hasta ahí nomás. Esas no son imágenes muy favorables ni para él ni para el técnico. Son libertades que no deberías de permitirte, a no ser que sea un partido súper especial. Brillante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en Cerro ahora? ¿Qué va a ocurrir? Porque si es por línea defensiva, tocó todo. Un día sacarlo a Brock, le metió a Brock. Otro día le saca al otro, le saca al otro. Le pone al otro, le pone al otro. Carrascal jugó, Carrascal le sacó. Churín ya los refritos para Manolo. Por eso le trajo a... Y la que falló ayer, Churín, no le ayuda mucho para ser otra vez importante. Ayer te comenté antes del partido, cuando por casualidad caminaba al lado de un hincha de Cerro. Y lo que me dijo, venimos, ya cambia, vamos a perder de vuelta. Hincha de Cerro yendo a la cancha. Iba convencido que el equipo iba a perder. Y le comenté a Arturo, dijo, qué raro. Si te va a la cancha es porque... Claro, porque cree que va a ganar tu equipo. Lo de Jan, no por Jan. Esto es para todos jugadores de fútbol. Y para el hincha también. El jugador que grita post jugada es de demagogia pura, no sirve para nada, es para la gente. Porque si el único grito que sirve en el fútbol es antes que suceda la jugada. Cuidado atrás, te van a robar. Ese sí, ese grito sirve. Pero cuando vos ves un jugador que después de patear al arco le reclama al compañero, es decir, ese no sirve, ese es para la gente, estaba solo. No, muchachos, no, ya no te pasó, ya no te vio, ya no quiso, no le digas nada, no le dejen evidencia. A esos jugadores, eso no deben pertenecer al grupo si actúan de esa forma. Entonces cuando sucede eso, si son nuevos en el grupo, pasa, una vez te va a pasar. Después corregí, porque le agarrás a los 25, 27 que tenés y le decía en grupo. El próximo que le grita después de una jugada a un compañero está afuera. Es el técnico el que maneja y dice, no, vos te vas. A mí no me sirve el que le deja en evidencia al otro. Entonces es demagogia pura de ese futbolista, una falta de respeto al compañero. Entonces esos son los códigos de vestuario que existen. ¿Qué te dije yo? Correcto. Te dije cómo va a manejar el vestuario. Una cosa que yo te grita a vos porque puedo gritarte. Y otra cosa es el otro. El tema es lo que tiene que primero es cómo está el vestuario del Cerro. Claro. Porque no es que se va Manolo y ese tipo de situaciones se van a solucionar. Eso puede pasar. Se queda el problema. Se queda el problema ahí. Hay que corregir. El que viene. Pero si ya lo hacía con Chiqui, lo hizo con Saba, lo hizo con... Ahora lo hace con... tiempo se calmó un poquito más, parecía que estaba más tranquilo. Por eso dije, no hablo solo de Jan, yo hablo de cualquier jugador de fútbol general. El jugador una vez está permitido y se te disculpa. Pero si es una costumbre, no te permite fortalecer el grupo. Porque eso deja espina. Y habla mal de Jan, porque para mí es muy buen arquero, pero tiene sus cosas. Va a la tribuna del Olimpia en Petengil cuando se fue la hinchada del Olimpia a provocarlo. Y en esa esquina comienza a hacer su trabajo preliminar. Y a levantando la cabeza y haciendo gestos. ¿O miento? Sí, así fue. Y una vez hasta se le expulsó antes de empezar un partido. Entonces, ¿era aquí no fue? Sí, Cerro Olimpia. Entonces, Jan, y alguien tiene que decirle, cuando vino la oferta de México, Lucas Domenech, no, que se va a ir él. Hay que ver si hoy la comisión directiva nos dice,
Que venga la oferta, le dejamos ir allá. En Comercial Economía en San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía en San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Por eso, Carlos, que dice, si vos sos técnico de Cerro, nuevo técnico de Cerro, ¿qué hace con Jan? Nada, ¿qué hace con Jan? Le marco las cosas que yo quiero de un jugador de fútbol, de un arquero. Y le pongo los límites que hay que ponerlos. Mirá que lo que vos hacés yo ya viví. Vos ya viviste todo, ¿no? Vos no me vas a mostrar nada nuevo. Yo también hice de todo. Hay forma y tenés que corregirlo. No hay manera. ¿Y si lo vuelve a hacer ahí? Ya te avisé, así que no hay una segunda oportunidad. Es correcto lo que dice Pancho. Carlos Jarazaguer. Él es el apuntado. Él es el apuntado. O sea, ahora cambió, era primero informativas, pero ahora ante la situación que se dio va a ser... porque no quiere hablar, dice. Por eso le buscaban para acercarle ya al grupo. Antes de comenzar le dije. Nada, para ir preparándole. Pancho tiene razón en la información. Le vieron el martes y le confirman hoy. Claro, esto que pasó... El martes era para acercarlo al grupo. Lo que pasó hoy cambió los planes. No sé si es para bien o para mal. No sé si sigo para formativa o la primera. Yo digo... Estoy abierto para charlar. Perdón, Carlos Jarazaguer puede ir a la formativa, Para eso, hay que ver. Hay que ver qué hace o técnico interino. A mí me dicen primera, por eso. Primera. Hoy es la opción 1 que tiene la directiva. Hoy es la mejor opción. No, es la opción 9. Por eso le hice un gesto para decir, porque sé que tiene buena llegada. Yo le estoy escribiendo a Carlos Jarazaguer también. Acabo de escribirle. Hoy es la mejor opción. Y le pongo a Carlos Jarazaguer, si le podemos llamar, porque el martes pasado, y habló con él también Edgar Cantero y a Germán Cafa, y le dijeron el martes pasado para la formativa. ¿Quién nos dice que tome la formativa y sea técnico interino de Cerro? ¿O va a ser a Chucarro? Que se da justo esta situación. ¿O va a ser a Chucarro? Pero tiene toda la espalda para agarrar la primera. No, yo no estoy diciendo que no, digo para informar. No sería descabellado si agarra la primera. No, por eso, está con Jorge Núñez, que también es de Cerro, le puede agregar a Chucarro. Si lo van a firmar ahora, lo firman para la primera. ¿Para qué? Por la formativa. La Plata Empeña es la primera casa empeñas del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa empeñas del país. Ingresa a laplata.com.py. Tener tu casa propia ya es una realidad. Con Bancopp tenés la posibilidad del préstamo AFD con tasa de interés del 7,9% y así cumplir tu sueño y construir tu propio espacio como siempre quisiste. Bancopp crece desde la raíz. Como decía Pancho, es candidato. Nosotros agregamos que el martes le vieron para la formativa, ¿verdad? Sí, así es. Sin saber lo que pasaba. Claro, pero que esto que pasó ayer descompaginó las cosas, ¿no? Sí, señor. Pasión por la calidad, trabajamos y nos esmeramos permanentemente para hacerlo cada vez mejor. Nos capacitamos en los mejores lugares del mundo para ofrecer al Paraguay un servicio de primer nivel nunca visto. Boyani Músicos del Chaco, Tupiru, Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Reitero, hay que ver qué pasa con Manolo, con Jubero. También. A continuación de lo de Manolo. Comaro cuenta con soluciones, generadores eléctricos y electrobombas para las necesidades del hogar o la industria, también para la limpieza del hogar, soldadura y más. Más info al 021-518-03000 o seguirnos en nuestras redes. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Disfrutar Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Pedí perdón y sentí vergüenza de lo que hemos hecho, el primero y el más responsable yo. Solamente renuncian los cobardes. Yo me amparo al trabajo, a Dios y al universo. Por lo demás, pues sí, un cúmulo de muchos errores y lo que hay que sentir todo aquel que sea honrado es vergüenza. Solamente renuncian los cobardes. Acaban de comunicarle a Manolo Jiménez que dejó de ser técnico de Cerro Porteño. Vamos a ampliar esto en minutos más. Manolo, el españolísimo. Se fue. Manolo, el españolísimo. Y se marchó. Manolo, el españolísimo. Chau, chau, adiós. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Pero ya estaba perdido, Manolo, no tenía algo. No, ayer cuando dijo el universo, el mundo, ¿qué es lo que te pasa, vos? Y es que no puede salir a decir eso, la gente esperaba que renuncie él diciendo los cobardes nomás renuncia y tiró ahí el verso del universo de Dios. Una falta de respeto a la gente, era el punto. Solamente renuncian los cobardes. Para que vean que en Sudamérica no hay solamente chantas, en Europa hay chantas.
Atención todos los que buscan grandes ahorros. El Ahorrazo tiene descuentos para tu casa o negocio. Compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. Visítanos y llena tu carrito sin vaciar tu billetera. El Ahorrazo supermayorista, ahorrar de verdad. ¿Cuál es la peor equivocación de Manolo? Pregunto en la mesa. De todo lo que hizo mal en Cerro. Y para mí las reiteradas improvisaciones o experimentaciones que hizo dentro del equipo y sobre todo eso de los cambios constantes. O sea, él no afirmó un mediocampo, por ejemplo, sí una zona defensiva en algún momento, pero siempre en el mediocampo y arriba era como que una o dos o tres piezas terminaba tocando en cada partido. Revisás los partidos y siempre encontrás 3 cambios, 4 cambios, 5 cambios, 4 cambios, 3 cambios. O sea, no terminó nunca de ensamblar un equipo. Es lo que yo veo. A mí me transmitió la sensación de que no supo cómo manejar el grupo. Total. A pesar de su leve experiencia como entrenador de primera, creo que es más entrenador de formativa y parece una contradicción porque su antecedente 2 años dirigió el Sevilla, es decir, no es que no dirigió nunca y salió campeón en Grecia, es decir, no es que no dirigió, pero a mí me transmitió mucho antes esa sensación de cuando un técnico quiere andar bien con todo el mundo, es más de inferiores, es más de jugadores que lo tenés que ir haciendo. Y donde a mí me sorprendió es que no supo manejar lo que Cerro tenía como problema eterno, que es la parte mental de su grupo de jugadores, y a él se le contagió eso y él lo sufrió más que todo porque no supo salir de aquel, para mí, mal planteamiento, igual que ayer, y no porque es el último partido con Colo-Colo, con Luqueño, que a los 20 minutos, a los 15 del segundo tiempo él había hecho los 5 cambios en clara demostración. Es decir, 5 cambios cuando estamos hablando de medio equipo, es decir, que te equivocaste en todo, y a veces no es tan así. Es decir, hoy con esa posibilidad tendrías que manejar con mayor tranquilidad, y le ganó la ansiedad cuando había mostrado otra cosa de entrada, pero la sensación que me dejó es más para formar jugadores, lo que te transmitió. Yo entiendo esto que hizo con León, me parece correctísimo. Creo que le costó entender cómo es el sudamericano, que el sudamericano no es como el europeo en la parte física, y eso le termina jugando una mala pasada, y que no consiguió algo que nos permita a nosotros evaluar en el partido, a partir del partido, es un rendimiento superior de sus individualidades. Nadie llegó al tope. Es decir, un técnico, vos medís si consigue que Piri, que Morel, que Cecilio, que Iturbe, y se quedó con eso. Es decir, hasta acá llegaron y no le encontró la vuelta. Me parece que ahí estuvo o radicó sobre todo su no buena finalización con Cerro. La Caja Mutual celebra 39 aniversarios y presenta Retro Concert con la dirección artística del maestro Luis Álvarez, recordando a Baicuí, miércoles 23 de octubre, 20 horas, Gran Salón del BCP. Entrada gratuita para afiliados al día, reservas en cmsp.org.py, consultas al 218-4000, Retro Concert de la Caja Mutual. ¿Cómo te va, Enrique? ¿Enrique? Hola, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bien, Enrique Berni, ¿se fue Manolo? Puedes creer que no tengo mayores datos. Se fue, Arturo. Se fue Manolo, se fue. Tengo ese rumor, pero confirmación desde el departamento de fútbol y un poco del presidente, solamente dijo que harán cambios. Y ese uno de ellos. ¿Ustedes pidieron una asamblea sesionar extraordinariamente, Enrique? ¿Qué es lo que nosotros queremos como miembros de la comisión? Ser escuchados, querido Arturo. No, por eso, pero pidieron, ¿verdad? ¿Cómo? Pidieron. Varios miembros pedimos una sesión extraordinaria de comisión directiva desde ayer. El lunes pasado tuvimos sesión de comisión, de comisión, y justamente fue lo que habíamos pedido, ¿verdad? Que estemos más en contacto, que estemos más, no solamente ser informados, porque últimamente la sesión de comisión directiva es más para informativa y claramente el estatuto nos habla de eso.
Yo creo que toda la hinchada se merece en este momento tener una unidad, tanto con la hinchada, la comisión directiva, el departamento de fútbol. Como te decía, de los 34 títulos que tenemos, siempre hubo ese factor común, la unión. Sin eso, solo diciendo, informando nomás en la comisión directiva, no se va a llegar a buen puerto, ¿verdad? Necesitamos, yo tengo varias preocupaciones y compañeros de la comisión directiva están con una doble preocupación, no solamente por el pobre nivel de juego, sino también por los resultados, ¿verdad? Incomprensibles decisiones de cambiar, de ser borrado algunos jugadores. Molesta mucho y se manifestó eso en comisión directiva, las declaraciones sin sentido del entrenador, de quienes manejan el departamento de fútbol. Realmente muy muy grave todo lo que está ocurriendo y realmente no sabemos. Simplemente recibimos cierta información, pero no somos parte de decisiones, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer vos como dirigente? ¿Qué haces? ¿Qué pensás? Y yo particularmente digo esto en los espacios que corresponden, que son las sesiones de comisión directiva, ¿verdad? Pero claramente no estamos siendo todos iguales, ¿verdad? La gente necesita saber que Cerro Porteño está por sobre todo, sobre cualquier nombre. No hay ninguna persona más importante o menos importante. Acá necesitamos estar juntos, reitero. Desde nuestra fundación, que habla de la unidad, y lo que decía Susana Núñez, ¿verdad? Nacimos para ser unidos y no podemos estar separados y desasociados una cosa de la otra, ¿verdad? Y esto... Yo creo que mínimamente se necesita cambios, desde hasta te diría el gerente deportivo, ¿verdad? Porque no puede ser que un gerente deportivo no sea responsable de los malos resultados, pero por sobre todo del pobre nivel de juego. Y Jubero, muy preocupante y sinceramente preocupa aún más todavía estar en esta incertidumbre. Yo como miembro de la comisión directiva y me imagino y me pongo en el lugar de la piel del hincha, del asociado, que si nosotros no sabemos, estando adentro, qué es lo que está pasando, tampoco vamos a saber, van a saber los hinchas y socios, ¿verdad? Y toda la mitad más uno del país. Ahora, Enrique, lo de Jubero, ¿qué sensaciones te dio? ¿Qué pensás? Tenemos información que dejará Cerro a fin de año. Y puede ser tarde eso, o sea, realmente ya estamos retrasados terriblemente, seguimos dejando pasar oportunidades para acercarnos y no otra vez con un pobrísimo nivel de juego. Y te reitero, a mí por lo menos yo no entiendo por qué jugadores fueron borrados. Hay realmente una mala planificación desde la gerencia deportiva, ¿verdad? Y si decir que va a dejar en diciembre, y bueno, así como vamos, corremos mucho riesgo de no conseguir el campeonato que todo el pueblo se merece, ¿verdad? Enrique Berni, cuando trajeron a Jubero, preguntaste, miembro de la directiva, ¿todo bien? Sí, se tomó esa decisión, se le trajo a una persona encargada, porque muchas veces teniendo a un entrenador que no es del país, del medio, necesita tener a alguien que conozca un poco más el medio, ¿verdad? Pero ya fue bastante probado y han pasado varios campeonatos y el resultado es el mismo, y no podemos ser necios en seguir haciendo la misma cosa y esperar resultados diferentes. ¿Y de Manolo qué pensás? Y evidentemente no le está encontrando la vuelta, pero más allá de que no le encuentra la vuelta, declara muy mal. Tiene actitudes muy muy malas realmente, ¿verdad? O sea, o vos le creíste cuando tiró ese beso que era para un hincha en especial o para su pariente, no sé qué es lo que dijo luego. O sea, a mí ya no me da más ni ganas de escuchar la conferencia, porque realmente es hasta una ofensa para todos. Y... No, a mi amiga, a la señora de Jacobo le manda un beso. Eso dijo.
Y realmente la hinchada más popular, la mitad más uno, no se merece recibir una necesidad como esa. No puede ser. ¿Y lo que dijo Ariel Martínez, estás enterado? Sí. Estoy enterado. ¿Qué opinás? Cerro, fútbol. Tiro un mensaje. Cerro Porteño es 1000% fútbol. ¿Y qué más, Enrique, venís sobre eso? ¿Qué otra actividad es basamental en fútbol? Si van a ser más protagonistas del club, por lo menos que metan miedo, no queden dudas. Esto dijo Ariel. Sí, nosotros, ya, hoy día yo no tengo una función específica, al igual que otros compañeros. ¿A vos ya no estás en actividad en la comisión directiva? Estoy en actividad en la comisión directiva, pero no tengo una función como lo tuve en el pasado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le dijiste a Zapá que le haya molestado? No sabe que ya no recuerdo más lo que le hice porque di vuelta a la página, pero sí reclamé en la instancia correspondiente que nos estábamos encontrando el camino. Y yo te voy a decir una cosa, ser miembro del departamento de fútbol es probablemente uno de los honores más grandes que a mí me tocó, con el compañero Ariel Martínez, donde hemos ganado 2 campeonatos, la 33 y la 34, uno en pandemia, que fue muy emotivo, y bueno, la del minuto 155 creo que también fue uno de los campeonatos más importantes y emocionantes de los últimos años. Y había un factor común, que estábamos unidos, que estábamos fuertes, que no era que solamente nos íbamos a ver una práctica de fútbol. Nosotros invertíamos entre 5 o 6 horas al día, desde la mañana y presencialmente toda la tarde, estando cerca de todas las necesidades y todo lo que implica tener una comunicación muy directa con cada uno de los miembros del cuerpo técnico, solucionando inconvenientes, siendo proactivos, previendo todos los detalles. Había un buen ambiente entre departamento de fútbol, cuerpo técnico y plantel. Yo no sé, la verdad, cómo está eso ahora mismo. Y no es que nosotros queremos, vamos a ir a ver las prácticas de la comisión directiva, el reclamo hacia el resto. No es ese el tema. Nosotros hacíamos un trabajo minucioso, disciplinado, previendo cada uno de los detalles para cada partido y ocupándonos de todas las necesidades realmente. Y hoy realmente se juega en todos lados, se juega como se practica, pero no es simplemente deportivo, también hay otros detalles que hay que cuidar. Y siempre digo que eso no puede ser a control remoto, y no es por mero figuretismo. Vos no me hiciste más de 1 o 2 entrevistas a lo largo de mis 2 años o casi 2 años de miembro del departamento de fútbol, porque nosotros no buscábamos eso. Nosotros buscábamos que todo vaya bien. Ariel Martínez hablaba poco también. Vos me estás echando cara que no te llamamos, veo. ¿Cómo? Vos me estás echando cara que no te llamamos. No. Me llamaron, pero yo no accedí. No, yo te estoy diciendo, en 2 años no casi hablé 1 o 2 veces. Eso vos que decís se entiende, lectura comprensiva, porque las cosas iban bien, lo que quiere decir. No, también tuvimos malos momentos en el fútbol, nunca estuvo bueno, nunca estuvo malo. Pero esto siempre... es por la gente que habla por carizosa, vos decís eso. Y yo creo que... Soltarte todo, Enrique, soltar lo que querés decir, soltar. Reiterativamente, y comunicar tanto en los malos momentos y en los buenos momentos también, y no declarar de la mejor manera. Esa es mi opinión real. ¿Vos estás de acuerdo con Ariel Martínez? Sí, estoy de acuerdo. Cuando dice Ariel... Si van a ser más protagonistas del club, por lo menos que metan miedo, no queden dudas. Eso veo, Enrique. Claramente no tenemos esa fuerza y tenemos que terminar retractándonos de algunas cuestiones y el resultado no se retracta.
Cuando ya te cobran mal, pero más allá de eso, porque yo no quiero que se diga, no, están llorando porque hay malos resultados. No es ese el objetivo. El objetivo es que mejore el rendimiento del equipo y que eso traiga aparejado los resultados. Y no podemos estar culpándole al arbitraje o a la APS, que claramente también tiene malos arbitrajes, pero es para todos. Pero suena como excusa, pues. Enrique, vos lo que decís, por lo que declaró Petengil, Juan Carlos. Y el vicepresidente Juan Carlos Petengil se retractó de algo públicamente. Sí, yo sé, sabemos, pero dijo primero. Sí, lo dijo y después se retractó. O sea, las declaraciones en general luego creo que no están siendo planificadas. ¿Y vos hablas con Zapac? En comisión directiva, el grupo de la comisión directiva se mueve poco. Ayer yo salí a reclamar eso en la comisión directiva y se plegaron varios compañeros de comisión directiva. Pedimos una sesión extraordinaria que todavía no se convocó. Sí, estaba pasando, di la información esa que pidía una sesión extraordinaria al aire, Enrique. Se pone vamos a decir, el aniversario como una cuestión, vamos a decir, de prioridad antes que saber un poco qué vamos a hacer y por lo menos opinar para que después la gente tome la decisión, los encargados del departamento de fútbol con el presidente tomen la decisión. No, claramente no se puede tomar una decisión entre todos, pero sí por lo menos escucharle a todos, ¿verdad? Bueno, ¿qué le decís a Zapac? ¿Qué le decía? Para mí el gerente deportivo mínimamente tiene que ir. Bueno, mínimamente el gerente deportivo se tiene que ir. Manolo ya se fue. Te vuelvo a decir, vos me estás comentando eso, hubo una comunicación de que harán cambios. No, Dani Maciel nos llamó, tal cual, acá no hay nada que... dice Dani Maciel, ya Manolo dejó de ser técnico de Cerro. Acaban de comunicarle a Manolo Jiménez que dejó de ser técnico de Cerro Porteño. Vamos a ampliar esto en minutos más. ¿Escuchaste, Enrique? Qué bueno, porque es lo que queríamos, ser escuchados un poco, ¿verdad? En todos los sentidos, ¿verdad? Y hay que ver quién viene, quién se anima a agarrar el Cerro Porteño. Yo soy optimista, creo que todavía quedan varios puntos por jugar y claramente nadie en este campeonato tiene un rendimiento demasiado regular, solamente que es lamentable que no estemos aprovechando las oportunidades. ¿Qué te parece Carlos Caras ayer? Que ya le ofrecieron las formativas. Sí, es un gran técnico. Todos son méritos por los últimos méritos, pero hay que analizar bien. Tiene que ser una decisión, porque acá vos tenés un disparo nomás ya, Arturo. Tenés un disparo. Un último recurso, decís. Y es una última oportunidad que tenés. ¿Y a quién recomiendas? Si a vos te preguntan, Enrique Berni, ¿qué pensás, técnico? ¿Quién decís? No, te vuelvo a decir, Arturo, yo no tengo la información porque no se comparte toda la información, son todos rumores. ¿Ah, vos no crees lo que dijo Dani Maciel? No, me refiero a que para tomar una decisión tan importante como la elección de un técnico hay que tener toda la información y hoy día yo no estoy en condiciones como miembro de la comisión directiva del Club Cerro Porteño de referir a alguien en específico porque no nos llega en comisión directiva toda la información. ¿Por qué decís y por qué no llega toda la información, Enrique Berni? ¿Cómo? ¿Por qué no te llega toda la información? Y porque está herméticamente custodiado. ¿Por quién? Y por el departamento de fútbol, Arturo. Ahí está, en el departamento Petengil, Carrizosa, ¿y quién más? Y por supuesto que tiene que estar el presidente. Y bueno, que Zapá dice no le den información a Berni, Enrique. No es contra Berni, probablemente sí, yo estoy en una de las listas así prioritarias para no manejar información, pero esto creo que no es que creo, estoy seguro que eso se traslada al resto de la comisión directiva, ¿verdad? Quiere decir que cuando le escuchaba a Manolo, vos ya decía, basta, Manolo. No, tío. Basta. Basta, tío. Basta, decía vos, Enrique.
Sí. Basta, tío. Imposible. Imposible, veo. Cerro contra todo. Sí. Ahí dice... Ayer dijo perdón por el mal rendimiento y los 3 puntos, o sea, 3-0 nos comimos, Arturo. Y cuando dice Cerro contra todo. Cerro contra todo dice Manolo. Lo que a mí me preocupa es que dijo él en algún momento y después corrigió que estamos solos. Sí, dijo también. ¿Verdad? Sí. ¿Y qué dijo Pili Mota? Cierto, Sí. Nosotros tenemos malos rendimientos, no nos estamos, pero hay cosas que ya no dependen de nosotros. Y mirá que ayer fue cambiado de Pili Mota. Lectura comprensiva, Arturo, ¿verdad? Lectura comprensiva. Lectura comprensiva, Enrique. Y ayer Estamos solos, dijo quién. El encargado futbolístico, el director técnico. Sí. Y uno de los referentes del plantel, ¿qué dijo? Hay cosas que ya no dependen de nosotros. Sí. Y ayer le sacó al primer tiempo a Pili Mota. Sí, le sacó también a Cabañas, que tuvo un malísimo cierre, ¿verdad? Y bueno, ¿qué más que se puede Hay agregar? muchas cosas, en informativa hay muchas cosas, ¿verdad? Ahora lo prioritario es primera, pero en informativa también tenemos ciertas denuncias que no se hicieron absolutamente nada. Todos quieren meter su nariz para quitar algún provecho. No, sinceramente, todo esto lo digo porque ya se trató en comisión directiva, Arturo. No es que yo estoy ahora dando una primicia. Nadie me puede decir, mi compañero, que esto nos dijimos en comisión directiva el lunes pasado. ¿Qué dijeron el lunes pasado? Hicimos esas denuncias, esos reclamos, se recibieron esas denuncias formativas, se le pidió que estemos unidos, que estemos informados, que seamos escuchados para tomar ciertas decisiones. Se pidió que los compañeros acudan a la práctica porque estaba todo muy cerrado, el sábado se fueron a la práctica, pero te vuelvo a decir, no es a mirar una práctica nomás, o sea, hay muchos detalles que hay que cuidar. ¿Y qué van a hacer? Yo no veo que se esté tomando así puntualmente, cuestión por cuestión de todo lo que implica tener el club más importante del Paraguay. Y sostener que Cerro es fútbol. 100% fútbol, no es con el respecto de las otras disciplinas que son importantes y hacen a lo social, los deportes amateur, pero es fútbol y no construcción, fútbol. Y no tenemos este evento que prestamos en nuestro estadio, es fútbol. El deporte más hermoso del mundo. ¿Qué le decía la visión azulgrana a Enrique Berni? Y que por nuestra parte, por parte de Enrique Berni, reclama en comisión directiva esto hace tiempo y que vamos a seguir defendiendo eso. Se nos dé o no se nos dé el espacio. Y yo capaz que ahora estoy con otras funciones también, pero sí, para mí Cerro Porteño es lo más importante y gente que se puede encargar 100% de eso, tiene que hacerlo, pero con la responsabilidad y en la medida de la gran responsabilidad que es estar al frente como directivo del departamento de fútbol y el club más grande del país. Y yo voy a colaborar si es que se me deja. ¿Por qué si se te deja? Van a colaborar si es que se les deja. ¿Por qué dijiste 2 veces si se me deja? ¿Va a colaborar? ¿Por qué no va a colaborar? ¿Y por qué no se deja? Porque es cerrado. Y está diciendo si me deja, ¿y a quién tiene que hablarle? ¿A quién tiene que decir si vos querés colaborar con Cerro? ¿Y quién es el que está al frente del club? Juan José Zapac. Bueno, y después abajo de ellos están los vicepresidentes, ¿verdad? ¿Y quién evita que vos entres? Es que no quiero personalizar esto. Pero no te quiere, van a de dónde ando. Enrique Berni, hay gente que no le quiere en Cerro, de la dirigencia. Y seguramente porque soy yo el que digo las cosas también. Pero preguntarle un poco al resto de los compañeros qué funciones específicas tienen dentro del club. Por ejemplo, ¿a quién querés que le preguntemos? Y vos sos amigo de Ariel, le hace propaganda a Ariel Pérez. Ariel Martínez, veo. Ariel fue nuestro productor. Fue nuestro productor. Es el estatuto, Arturo, que cada vicepresidente tiene que tener un departamento a su cargo. Ah, correcto. Yo creo, y la vez pasada le escuché decir a Ariel que él no es vicepresidente de fútbol y tampoco es de finanzas. O sea, ¿qué es lo que hace él? Él está ahora parece, no sé, tomando un TR. ¿Ariel?
Sí, no tiene una función específica en el club, no, uno de los vicepresidentes. Y a vos tampoco te quieren, ¿verdad? Parece que no. ¿Y por qué te sacaron? No, y en su momento justificaron que no se llegó al campeonato. Enrique, espera, Enrique, déjame preguntarte, no lo tome a mal, acá me hace seña. No voy a aclarar nada del pasado, cuestiones que no tienen sentido, Arturo, me anticipo. Bueno, ya está, ya entonces nada, eso de que alguna vez te pusiste. Como vos sos argelito, yo no voy a entrar en la argelería también. Espera. Pero es una tontería. Fue una tontería eso entonces. No, fue una falacia, una mentira. Una mentira. Igual querés aclarar, Enrique, o no querés que pregunte. No, ahora es importante confirmar eso que me está diciendo, que se fue Manolo, y ver cómo podemos levantar este pésimo rendimiento futbolístico y pésimo momento del club. Mañana es el 1 de octubre, el día que nos hace feliz a todos los guerritas, pero el guerrita quiere títulos, quiere copas. Y nosotros no le estamos dando esa alegría al pueblo azulgrana. Bueno, Enrique, gracias por tu tiempo, Enrique, muy amable. Un abrazo, Arturo. Gracias, Enrique Berni, de la Comisión Directiva de SER. Nissan te trae esta promoción, lleva una Frontier doble cabina 4x4 con service gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros. 6 airbags de serie, pantalla multimedia 8 pulgadas, retirarla en cuota $299 o al contado desde $33.990. Más info en nissan.com.py. Ariel Martínez, ¿qué es lo que hizo Ariel con nosotros? Sobre y él dijo, Ariel Martínez, preguntarle a Ariel, dice hace mucha propaganda, muchas notas de ella. No, porque pasa que Ariel Martínez sigue siendo vicepresidente de Cerro, y así como él decía el señor Berni, dentro del estatuto él tiene que tener a su cargo un departamento. No tiene. Y hoy como que lo borraron a Ariel Martínez, pero él sigue siendo vicepresidente oficialmente. Normalmente tendría que tener el cargo de fútbol. De fútbol o finanzas. Lo que acá queda... Pero tiró una que Ariel está como... ¿Qué es lo que dijo Ariel con nosotros? El vicepresidente tercero. Que no sé mucha propaganda. Preguntarle a Ariel nomás te dijo, porque vos tenés cercanía con Ariel. Lo que queda al descubierto, digo, clarísimo acá, es que dentro de la comisión directiva están quebradas las relaciones de, por un lado, Zapac, Carrizosa y Petengil, que son un bloque, y Ariel y el otro, y el doctor Berni, que es el otro. ¿Por qué? O sea, claro. ¿Cuál es? Y yo tengo entendido el problema anterior que quedó por el tema, esa rencilla que había quedado con el doctor Berni, y a lo de Ariel no sé por qué. Yo creo que todo que se mete a la directiva de un club, es normal, que es lógico, quieren tener ligación con el fútbol porque es la que por algo te meten en un club deportivo. Y los que están enojados, por lo que dijeron acá, Berni y Ariel manejaban el fútbol, y hoy no tienen influencia ahí. Entonces, ahí viene la... el tema nomás es que cuando manejaban Ariel y Berni... Bueno, pero yo me voy al enfoque deportivo. Espera, déjame terminar. Y lo otro, lo que está claro es que él apunta todos sus cañones a Cubero. A Cubero, sí. Que no sé si estaba de acuerdo con el trajeron o no le trajeron, es otro tema. Pero se nota que con la llegada de Cubero perdieron influencia. Entonces, todos los cañones apuntan Mira que pensé que el problema de comunicado Cerro oficial era futbolístico nomás, pensé que era futbolístico, es mucho más profundo el tema en Cerro y así. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes, 2 locales, Casa Central, Ayala, Casi Rey, 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 021-607-731, Wilmar SRL. Si te duele la cabeza, el hombro, los pies, los brazos, yo puse Quitadol Forte. El ibuprofeno de acción segura y eficaz para que haga olor a Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. De venta libre en farmacias, si los síntomas persisten, consulta a su médico. Tiene que corregir entonces eso, Gerardo. Ponele a Berni, por favor, que también a Jubero le sacaron. Escribile, por un comunicado de Cerro para Gustavito. Y vos sos amigo de Ariel, le hace propaganda a Ariel para eso. Esperen, pues, Enrique Berni, tenés que sacar esa parte porque ya es temporáneo. Porque vamos a cerrar con él otra vez. Jubero, no, es que se fue Jubero. Los dos juntos se van de la mano. Acá dijo Víctor que a Jubero lo tenían hasta fin de año. El Club Cerro Porteño comunica que en la fecha se han dado por finalizados los vínculos con el entrenador Manolo Jiménez y su cuerpo técnico y el gerente deportivo Fernando Jubero. Agradecemos por los trabajos, el compromiso y la dedicación demostrada desde el primer día en nuestra institución. Les deseamos muchos éxitos y lo mejor en sus próximos desafíos. Estamos los que somos y somos los que estamos. No solamente renuncian los cobardes. Yo me amparo al trabajo, a Dios
y al universo. Por lo demás, pues sí, un cúmulo de muchos errores y lo que hay que sentir todo aquel que sea honrado es vergüenza. Solamente renuncian los cobardes. Acaban de comunicarle a Manolo Jiménez que dejó de ser técnico de Cerro Porteño. Vamos a ampliar esto en minutos más. Manolo, el españolísimo. Se fue. Manolo, el españolísimo. Y se marchó. Manolo, el españolísimo. Todo se derrumbó. Chau, chau, adiós. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Estamos los que somos y somos los que estamos. Me encanta, porque le doy posibilidad de que trabaje un poquito y que se luzca. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Animate a probar sus puntos de estrés que te dan ver y sensaciones sin límites. Prendete a Control Hot Passion, Control of You Are. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados. Más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Con salida a rutas importantes, no hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Yo te voy a decir lo que yo creo. No creo nada, hasta todo puede ser posible. Con Petrobras llega a destino con tranquilidad. Nuestros combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales desde hace 10 años. Detrás de la tranquilidad está nuestra calidad. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Decidí bienestar y certeza, exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova, con descuento la atención personalizada que nos caracteriza. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. El cerro que tiene que asumir el interinato se llama hoy Jorge Achucarro. Y después verlo de Carlos Jarazaguer, si es que va a asumir. Porque el que conoce muy bien la casa se llama Jorge Achucarro. ¿Por qué pone esa cara, Carlos Quise? No, pongo, ¿qué cara que pongo? Y una cara de desaprobación. No, al contrario, yo estoy... ¿Quién es que conoce la casa? Chucarro, y llamarle a Carlos si querés y después te reunís. Pero hay una cosa, Carlos Jara es un técnico para estos momentos porque tiene mucha calle en el manejo. Y Cerro lo que necesita manejo, calle, experiencia en el trato jugador-entrenador, de la responsabilidad. Esa ha sido la característica de Carlito. Carlito es un ser querible de donde lo mires. Totalmente. Y entonces eso ayuda para superar este tipo de crisis. Por favor, acá lo conocemos hace tiempo. Lo que digo nomás es que si le vieron antes para la formativa es porque ya hay interés en tenerlo. Sí. Yo no estoy diciendo incluirlo en algún proyecto. Claro, ya tiene ya el interés en Cerro Porteño. El interés de tenerlo en Cerro. Cubero se fue. Su ayudante se fue. O sea que el de formativa, el español que lo puso Jubero, va a salir. Bueno, se tiene que hacer toda la reestructuración. No, Rubiol estaba. Y a partir de ahí tiene que mover Cerro la pieza. ¿O quién contra quién Cerro cuando juega? Cerro juega el sábado ante Luqueño. ¿Y a quién le va a dirigir? En este momento. Tiene que tener. No, ¿a quién le dirige Cerro? ¿Quién conoce adentro? ¿A quién conoce adentro? Y de traer a Carlos Jara, tenerla a su lado, que se reúnan entre ellos. Eso va a resolver la comisión directiva del Cerro. No es por Carlito Jara. El mismo creo que va a tener que tener una idea de lo que pasa adentro. Primero le diga que no me dio bola a Carlos Quise. Primero es solucionar el vestuario. ¿Y Carlito es el ideal? Yo no digo que no. Bueno. Primero es... Sí. Porque cuando vino Manolo, que vos le dijiste el españolísimo, y compartimos, vino a poner orden, muchachos, vamos a hacer esto, aquello, trajo paz, ¿o no trajo paz? Sí, al comienzo. Al comienzo trajo paz. Era todo más tranquilo, estaba 11 puntos a 15, el jugador no tiene la presión de que tenga que ganar o ganar, todo eso influye. Cuando tuvo que ganar, no lo ganó. Cuando apareció ahí, apareció lo mismo, la misma ansiedad. Por eso yo digo de Carlito. Carlito tiene ese manejo de que le llega al jugador, no al jugador, a la persona. Y eso es lo que para mí necesita hacerlo. Yo la embarró. A Chucarro lo adoro, lo tuve como jugador en su momento y es otro pan de Dios.
y ojalá le vaya bien, pero ¿cuál es la proyección para este momento de Cerro con Achucarro? Entonces, ¿para qué perder tiempo si tenés a mano? Y ahí está Achucarro. Y decía incluso Bernie eso, no, es el último cartucho, hay que acertar, decía, porque acá es, no la acertás y se te va el campeonato, Sí, al menos en este año. Siempre ese disparo no vas a saber hasta dentro de 7, 9 fechas. Nadie garantiza. Nadie, 2 meses y medio. Tenés que jugarte a algo, esa bala a lo más seguro, digamos. A lo que te queda 9 Así partidos. es. Después analizarlo. Pero en este momento vos necesitas a alguien que conozca la calle, que el hincha de Cerro lo primero que va a hacer es respetarlo, porque vos te necesitas contagio, vos necesitas aprobación, no ADN. no es una decisión solo del directivo, reúne los requisitos de este entrenador, tenés que traer a alguien que está aceptado por el hincha. Bueno, yo te pregunto a vos, con los años que tenés de oficio, me Paranácera, ya hablaron con Cáceres, listo, ya está. Te puedo dar Paranácera, los datos de Manolo nomás. 34 partidos dirigidos, ganó 17 de 34, empató 9 y perdió 8. Ya está. Vos sos técnico de Cerro, te nombra. ¿Qué haces primero? Plantel, reunión, vestuario. Tengo que saber y liquidar vestuario. ¿Cómo liquidar vestuario? Y hablando con cada ¿Pero uno. lo haces en el vestuario, Carlos, o en la mitad de la cancha? Para que vos saques el vestuario y las paredes hablan, ¿eh? No me interesa. ¿El círculo de la cancha? Bien, si te pregunto. No, pero Carlos, vos sabés bien que... Así hablamos en no fútbol. se puede decir. No, vestuario no, vamos a la mitad de la cancha. Claro. Que ahí nadie escucha, solamente los pajaritos. No importa si escuchan, porque si escuchan es porque quiero que se escuche algo. Bueno. No, porque tenés que enfrentar la situación. ¿Cómo superás una situación? ¿Vos le sacás, Jan? No, ni loco. Pero le va a advertir. Escuchá lo que dice. Ni loco. Pero ¿Y le de va a qué sí tener que le cortito. está dando todo el poder a Jan? No, yo tengo que tener. No, yo te hago una entrevista a vos. Yo no le voy a sacar a Jan. Después lo que hizo ayer, dice Víctor, menospreció a los juveniles, con los mayores no se anima. Se animó a hacer porque eran juveniles. Hablaría y le haría entender de que eso no se hace, no corresponde en un profesional de su categoría. Además, él, como líder, y si querés ser líder, le diría, vos lo que tenés que hacer es enseñarle, estimularlo, hacerlo crecer, hablarlo, dirigirlo. Cuando vos consigas eso, vos te vas a comenzar a recibir de un gran arquero. Condiciones tenés, te falta lo otro. Y que los jóvenes te tengan respeto y no te tengan miedo. Tenés que entender, a partir de ahí, vos como entrenador tenés que sentirte capaz de solucionar el problema de indisciplina, entre comillas, de Jan, o de comportamiento durante el partido. Si vos no conseguís eso, tenés que considerar que lo tuyo va para un fracaso. ¿Quiénes son los que vos como técnico preguntá quién termina su contrato ahora, faltando 3 meses para fin de año? No. ¿Quién es el que se compromete más? ¿El que sigue en Cerro o el que sabe que se tiene que ir? No, el compromiso tiene que ser igual, todos se deben comprometer. Y a vos te van a decir la verdad. No, vos vas a y vos jugador, yo te iba a decir lo que no, vos se percibe, Arturo, se percibe. Se percibe, hablando y entrenando. Ahí se percibe. No, Lopio no comenzó así, yo le puedo decir, sí, Arturo, estoy comprometido con el programa, todo, y después vengo acá, tomo tiempo, no le di pelota nada, yo me decía, Germán, vos me mentiste. Se nota eso en el día a día, ¿quién te dice sí? Entendiste, niño, espectacular, niño, muy bien, lectura comprensiva, niño. Lo mío es muy teleshow, pero... Esa conexión Jubero-Manolo, ¿se acuerdan que una vez se filtró después de un concierto una imagen de ellos? Sí, había muy buena amistad, eso no me voy a decir. ¿Y si Jubero recomendó Manolo? Sí, pero... ya. Les agradaba la... La familia multivitamínicos más completa recupera la Z Mujer Salud y Belleza, recupera la Z Hombre Mayor Rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera el naranja Recuperación y Vitalidad. Activa tu energía extra con Recuperar y lograr lo que te propongas, calidad pasa. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza NGO. Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía contra daños en el camino, conoce más en Cumo, Paraguay. La única cubierta en Paraguay con garantía especial, encontrarlas en Chacomer. Te hace una pregunta, niño. Llegó un mensaje, me dijo... Y todo eso se dan cuenta los jugadores. ¿Por qué le aprietan a jugar ese caso si ellos al final lo dan el ejemplo? Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Así nomás. ¿Te acuerdas lo que pasó? Bueno, ese es uno de los tantos casos, pero la pasaban bien. ¿Viste cuando se rompen los vínculos? Bueno, ahí empezamos a salir todos los trapos sucios, no es lo que está pasando. La pasaban bien, así nomás. O sea, disfrutaban de la tierra guaraní. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgo. Cotizar mejor seguro para vos en panalseguros.com.py y a Panal Seguros sentir la verdadera confianza. Hermano, pues Julio César, se me están por matarse.
Le llamaron. No, está bien que todos los medios informes parece brillante y todo recurrimos. Alguna vez ya interesó a Cerro. Alguna vez se acuerda que ya interesó a Cerro y le habrían preguntado a Zapag y él. Creo que fue un hincha que le encontró en una estación de servicio alguna vez y dijo. Y respondió. Zapag dijo no. Sí, pero por algo Pero una persona muy cercana a él es fanática de Cerro y quería que dirija Cerro. Yo con el respeto de Julio Cáceres, para mí cambió su cuerpo técnico. Una cosa de Julio Cáceres con Pablo Rosso cuando lo fue y sin Pablo Rosso. Para mí que le daba en su momento un plus a su cuerpo técnico, porque después lo último de Luqueño, ya el manejo de cómo fue como grupo, ahí ya no le fue bien. Ahí ya le costó manejar hasta ese propio plantel de Luqueño, porque es lo que internamente salía de Luqueño, ¿verdad? Allí había también 2-3 cabezas y eso no supo manejar. Y de ahí a tirarse ahora a Cerro donde viene. Así como están las cosas, está el doble y el triple de la situación. Ahí voy un poco a lo que decía Carlos, el tema de cómo va a recibir la gente Julio César Cáceres, porque Julio es un buen técnico, pero identificado con Olimpia. Y la gente no sé si le va a gustar mucho en este momento. Encima, sería ya partir con algún punto en contra. Mirando así el testeo y lo que recién hace lo decía Carlos, estaba políticamente el hincha, veo que le gusta dejar a seguir al aficionado así, mirando un poco el testeo en redes, por decir así. Tiene todos los requisitos Lombino hoy para dirigir. Y en este momento lo que fue con Paraguay y todo ese tipo es como que el que agrada al aficionado ahora. Total. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en el slotdelsolonline.com. Luminotecnia presenta Agmas Lighting, el evento del año en iluminación y arquitectura, 10 de octubre. Centro de Convenciones Paseo La Galería con speakers internacionales. Es la ocasión perfecta para aprender a inspirarse. Entradas en Tiquetea. Así como sea ahora. Nada más que eso, con el debido respeto de toda la información de lo que firman. Porque lo que menos quiero hablar, yo no hablo lo de colegas y saben mis compañeros, no entro luego por ahí, no me refiero a los colegas, saben perfectamente. Niño, ¿vos crees que pueden ver la Cáceres, Julio? Yo creo que pueden ver. Pero vos porque Cáceres si le ven para Cáceres dijo que era aceptado, así lo ofrecían. Quiero inclusive opinión, para mí se van a equivocar, no es el momento. Pero vos crees que le pueden ver a Cáceres. Le pueden ver, pero se van a equivocar. Bueno, Cáceres va a decir que sí, eso sí yo opino. Si le ofrecen, no es el momento. Pero vos decís que no es el momento, Víctor. No es el momento. No es el momento, Pancho. No es el momento, pero creo que lo van a buscar. No, pero no es el momento. No es el momento. Para vos, Germán. No es el momento indicado, pero no me sorprendería porque viendo, escuchando y oliendo el desorden que hay en el Cerro no me sorprendería. Bueno, Carlos Alberto Quise. Yo lo que digo es que Cerro antes del partido con Luqueño debe tener un técnico, aunque sea Achucarro. Cáceres. No, Achucarro. Vamos por una imagen. Sí. Cáceres para mí no. Por eso no, quiero decir que Cerro tiene que designar, si es Achucarro, decir es el técnico hasta final del campeonato. Si es Carlito Jara, hasta final del campeonato. Pero no decir Achucarro, gana el Luqueño, sí, Achucarro, y esta incertidumbre. Y te digo algo más. Cuando vos le decís interino, él no se gana todo el respeto de los jugadores. Y en este momento tenés que darle el mando completo al que asume ahora, para que tome las decisiones, porque el interinazgo le descoloca mucho al profesional. Por eso va a ser Achucar. Después, si lo quiere cambiar, cambiarle. Pero decir, este es nuestro técnico para de aquí a fin de año. Eso es lo que yo pienso de este momento de Cerro, y no lo veo a Cáceres en Cerro ahora. Con Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Quinton Chacomer, respaldo total. Carlos Alberto Quise, si fuera por cosas populares, vos no tenés tu WhatsApp ahí. Sí, tenemos. Pero en el video respeto, el programa de Cerro, sí, el programa de Cerro. Sí, el programa de Cerro, por lo que está pasando. Yo digo nomás, el tema es, el hincha, estoy leyendo opinión dispar sobre lo de Cáceres. Hay un grupo de hinchas o parte de la hinchada de Cerro que dice, y que venga Cáceres igual. No, yo lo que digo es que la aprobación del hincha será Carlos Jara Zaguier, para mi gusto. Sí. O en segunda instancia Achucarro. Yo no echo de menos eso que digan Cáceres, si es Cáceres el problema de Cerro. No, acá no se decide nada. Zapá dijo que no una vez y a Cáceres dijo qué problema para dirigir Cerro, digo, ¿verdad? Sí. Lo digo que públicamente. Está abierto, que es profesional y que ya está. Como dice Carlos, el que venga tiene que quedarse ya por... Son 9 partidos. 9 partidos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CBH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram, llamanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernándares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061 570
Avenida 570 Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. Yo tampoco creo que ojalá le digan lo que yo pienso, igual que Carlos a Julio César Cáceres. Para mí, en Cerro, con la situación que está y dramática situación, no sería lo ideal. No, para eso no. Yo pienso de la misma manera. Ahora yo digo sí, pero ahora es como agarrar un hierro caliente y... yo digo lo siguiente. ¿Cómo es el hincha de Cerro comparado con el hincha de Olimpia? El hincha de Olimpia no es tan visceral y tan fanático como es el hincha de Cerro. En este momento, con todo este lío que presenta Cerro, crisis de su director deportivo, su entrenador, que no le gana, que no juega nada, enojado con sus propios futbolistas, ellos van a tomar partido antes que se juegue el próximo partido, ya van a opinar, y vos lo que hoy necesitas es transmitir desde la directiva una paz hacia el hincha para ver si eso ayuda a levantar. En Cerro General, el hincha, eso, ayer Luis Carazale, nuestro director, Carazale, dijimos, Víctor, ¿vos crees que Manolo renuncia? Sí, dijo Víctor, Carlos quise sí, y vos, Luis Carazale, estaba escuchando la radio, dijo, lo que tienen que hacer es darle un pasaje y que vuelva a España. Mentiras. Que te atura el silencio de estar en medio de la nada, no el tráfico. Isuzu D-Max, el camino lo haces vos. Isuzu, mi camino, mis reglas, representa Automotor. Buscas lo auténtico del Chaco, te recomiendo Short TV, carne 100% con la mejor variedad de cortes, costillas, tapa cuadril, colita de codril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueña, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Mi Idea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, te ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía, aires acondicionados, heladeras y más de 100 productos que hacen tu vida más fácil. Mi Idea, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan Para S.A. hablar con Víctor Bernay o Juan Carlos Galeano. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Ven My Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Ven My Flores General día 640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Seguinos en Instagram como Ven My Flores. ¿Y qué va a hacer Manolo? ¿Ya se va inmediatamente, veo? ¿O va a hacer una conferencia de prensa? No creo más que no, ya no creo. ¿Para que leer el cheque, la maleta? Va a quedarse seguro algunos días. ¿Por qué ellos responden así? Salvo que se tenga que decir de alguien. Si él quiere hacer una conferencia. Ayer fue lo último. Ayer, si es porque le echaron, no va a hacer. Al pedirle ¿por qué se ponen así? ¿Quién le va a querer escuchar para empezar? ¿Qué? ¿Quién le va a querer escuchar? Yo quiero escuchar a Manolo y traer lo que hay No, entrevistarlo. ¿por qué no lo voy a tener a Manolo acá? Quiero hablar con él. Sería una gran nota. Pero porque usted es imparcial. Pero a nivel periodístico, a nivel afición. El hincho de Cerro, ¿quién lo va a querer escuchar? Y que apaguen la radio. Yo quiero hablar con Manolo. A menospreciarnos como país no nos va a aportar mucho. Yo quiero hablar con Manolo. Le invito acá y no vienen. No vengan a la radio. Para mí perdió crédito Manolo. Cuando ya menosprecia tu país, estamos donde estamos y tenemos lo que tenemos. Él viene de Marte, no es lo siquiera de España. Yo creo que una nota, como dice y plantea Arturo, sería fantástico. Claro, a nivel periodístico sí. Porque además te puede dejar muchas enseñanzas, porque estuvo en el fútbol europeo, conoce un fútbol español, y hay cosas, eso no quiere decir que comparta lo que él dice, a lo mejor tiene que tomar todo al revés de lo que él dice también, pero se aprende, tiene mundo, entonces no es despreciable. Acá han pasado figuras que no le hemos sacado provecho en su momento, por decirte, Abreu estuvo acá un tiempito, por el que me acuerdo, y otro, y que así, Pusca, que no es en la época de ustedes, Pusca estuvo en el quinteto de los monstruos del mundo, y acá fue uno más, es decir, las declaraciones de este tipo de gente deja una enseñanza siempre, y eso hay que, de una nota así, a lo mejor te deja cosas que uno no lo vio hasta ahora, ¿no? Independientemente que coincidamos o no en su manera de pensar que tiene. Jugar en este tipo de campo no favorece para nada al equipo que propone jugar. Tú lo has dicho, que intentamos, buscamos, pero es muy difícil controlar un balón en este campo que tú estás pisando. Eso es una excusa, pero bueno, es lo que hay. Estamos la situación que estamos en el país que estamos, no hay ningún problema, hay que aceptarlo y no excusarse. Demuestran que con ilusión y con ganas
se puede combatir cualquier otra cualidad. En caso de estreñimiento, la Felax, que es luctosa, es la solución inmediata y segura, regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en todas las farmacias del país, representa Biotic Pharma. Víctor Benay, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días. Compenetrado vos estás absolutamente en Nacional, ni hablar de eso, en el sentido directo de expresión. Se fueron Manolo, Jubero y el tercero, otro español. Y estaba con ellos Rubiol, trabajando en inferiores. Me supongo que como hombre de fútbol sabes que se fueron los tres. La verdad, Arturo, que no. Estoy acá disfrutando en Areguá, me gusta recorrer el país por el interior. Y hoy estoy acá conociendo más en detalle Areguá y conociendo su historia por gente de acá. Es lindo conocerla, es lindo saber de cuándo se construyó la estación y por qué, y bueno, un montón de historia que tiene este hermoso país, y es lindo conocerla. Y bueno, hoy un día que no entrenamos y aprovecho siempre para poder disfrutar de algo en el interior que es muy lindo. Bueno, otra vez yo te decía porque fuiste técnico de Cerro, se fue Manolo, se fue Jubero y otro más, por eso iba Víctor, tiene que de entender tu distracción ahora en Areguá y el excelente momento de Nacional. Sí, la verdad que contento por el club, por los futbolistas, por los directivos que están en el día a día y la gente que acompaña intensamente en el club. Como siempre decimos, en el fútbol nunca se puede garantizar el ganar, pero sí en el trabajar y en el dejar la vida en cada minuto de trabajo, que esa es la esencia y para eso estamos en esta vida. Después, prometer ser un gran triunfador es algo que no se puede, pero sí prometer ser buena gente y ser un gran trabajador es lo que debemos abocarnos y es nuestra mayor responsabilidad. ¿Y la victoria ayer ante Libertad? Contanos. Sí, fue un partido difícil, sabiendo de la jerarquía y envergadura del rival, en donde estaban las facciones parejas, hasta que cometimos un error en el inicio de salida, que es posible, y como sabemos todos los futboleros que esto suele suceder. Y fue un momento duro porque estaba terminando la primera etapa y no es bueno recibir goles finalizando una etapa, pero bueno, valoro mucho la valentía, el compromiso, el creer y en salir a confrontar el segundo tiempo con la mayor responsabilidad e intensidad posible para poder revertir el resultado. Y bueno, por suerte y por las acciones que han hecho los futbolistas dentro del campo se pudo lograr. Víctor, y una fecha que le cayó redonda a Nacional porque no ganó Olimpia, descontaron la diferencia, perdió Cerro, ustedes le ganaron a Libertad. Hoy son el candidato más fuerte a competir al puntero, por así decirlo, desde lo numérico y desde lo que vamos viendo en la cancha. Considero que este torneo es un torneo difícil, intenso, que hay que jugar con la mayor responsabilidad posible, sea el primero de la tabla o el último. Y hoy nosotros debemos abocarnos a lo que hacemos semana tras semana desde que empezó esta pretemporada. Intentar buscar nuestro máximo potencial de expresión, intentar competir con la mayor firmeza posible y el intentar creer en lo que somos capaces de. Ojalá y eso nos dé la oportunidad de seguir peleando y estando en esta senda. Sabemos que esto es fútbol y a veces los resultados se merecen y otras veces no. Pero debemos saber de que la conciencia nuestra debe estar tranquila cuando lo entregamos todo. Y en eso no estamos basando, entregar la vida en cada juego, en cada partido. Y a partir de ahí ver si podemos ganar es mejor y será muy bienvenido. Pero lo importante es expresarnos a nuestro máximo potencial. Víctor, ayer no arrancó Gustavo Caballero y quiero resaltar nomás la importancia de Caballero. Tengo entendido que él no practicó la semana completa, por las informaciones que tengo, que estaba con alguna que otra molestia, pero que ingresa y termina cambiando un poco el desenlace. Siempre la importancia de
tener dentro de tu plantel esta variedad, esta riqueza, también lo del chico allí marcando otra vez, en este caso de manera consecutiva, el segundo gol para Nacional, un gol de la victoria en este caso, y su consolidación. Digo, habla un poco, sé que apunta siempre a lo grupal, pero qué importante no tener la variedad de jugadores que tenés. Sí, Gustavo no había hecho una semana completa de trabajo, como bien lo decís, y buscaste esa información, y consideramos nosotros que el futbolista, para poder jugar con intensidad el fin de semana, tiene que tener la semana completa de trabajo. Obviamente sabemos que hay casos muy especiales que pueden llevar a distorsionar esta política, pero siempre y cuando se pueda cumplir, intentamos que sea cumplida. Gustavo había trabajado solamente 2 días con el grupo, entonces preferimos no colocarlo en el 11 de inicio de partida, y sí que pueda tener un ingreso si había necesidad de su ingreso en el segundo tiempo, en donde la intensidad merma, baja, y con su capacidad física que tiene y técnica de poder brindarnos una buena opción de recambio. Es un futbolista que no lo vamos a descubrir, ya ustedes lo han visto, y tiene una capacidad potencial muy muy grande. En las lecturas de los GPS siempre es el primero en el equipo, pero debíamos decidir por preservarlo para no arriesgarlo del inicio, y para mantener una política del que entrena toda la semana tiene más derecho a jugar. ¿Y lo de Martínez? Así que bueno, no nos dio esa posibilidad. Y Martínez es un goleador que lo veníamos viendo en la reserva el semestre anterior, en esos 2 meses que tuvimos en el club, y lo trajimos a la pretemporada junto con otros chicos para trabajar. Nos gusta en la pretemporada trabajar con muchos juveniles para después seleccionar los que quedan con nosotros en el primer equipo. Y bueno, Martínez demostró con creces su capacidad de poder pelear y ganarse un lugar, y con trabajo lo ha hecho, y bueno, hoy nos está devolviendo con goles lo que hemos visto en él en su inicio. Así que es muy valorable poder rescatar futbolistas juveniles de la casa, que nos den características y variabilidad en el plantel, y poder elegir ante la necesidad de si esa característica puede resolver alguna situación. Y bueno, ayer esa característica nos pudo resolver el partido en base al trabajo de todo el equipo, y bueno, eso nos da la tranquilidad y nos reconforta mucho, y de saber de que cada futbolista debe dejar la vida en cada pelota y en cada momento que le toque jugar. Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo, muy bien lo de Nacional, peleando el campeonato. Chao, Víctor, gracias. Gracias Arturo, que tengan un lindo día. Gracias, Víctor Bernal. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio-calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama, con respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. A tu pick-up solo le falta queco, carpas marítimas, antivuelcos, enganches, estribos y más. Este septiembre venía a Erimar y equipa tu pick-up con queco y participa al sorteo de 2 vouchers por el valor del equipamiento que adquiriste. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.do.py. Cantabre sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámicas clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabre sea. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Mili Empeño, frente a reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños, la mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Miguel Carrizosa y Juan Carlos Betengil
son los encargados de ver al nuevo técnico. Llegaron a Bristol las mega rebajas por primavera en todos los productos. Comprando participas en la promo 3.000 millones. Mañana 1 de octubre sorteamos una moto Bullet Rally más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo. En Concasa nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Si Carlos quise cerramos este programa partidario de Cerro, tiene que vender buenaría. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Quiere disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. ¿Tiene puntero absoluto el porcentaje? Tengo que ver, no hice este fin de semana el resumen. Porque cuando está primero... ahora mismo voy a buscar. No, listo, ya está. Es que me pasó. Nos equivocamos 5 por ahí de 6. Germán Cafa lidera. Yerba Mate San José trae desde Paso Lleva la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute de sus sabores tradicionales compuestas con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Pancho. Y creo que estamos ahí pelando la punta. Denme 2 minutos y ya. Pancho metió 2, creo. Yo metí uno solo, ¿no? El de Nacional. ¿Y su 70-30 dónde está? Ahí no me fue bien. Pero me fue bien en otros. Bueno. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa, distribuyen Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Mal en el juego, pero bien en otros aspectos. Que le diga que sí. Que le diga que sí. Pues del año del pedo. Ahí no. Cortita. Qué nuevo, qué novedoso lo tuyo, Pancho. Qué novedoso que es. Saborea la calidez del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera, deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir. En su presentación, sachet 1 litro, fresca por 60 días sin necesidad de frío. Disponible en todos los puntos del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Palermo, ¿tiene que rearmar o no? Y rearmar no sé. Porque una pregunta le hace a usted y bien ya. Yo respeto mucho a Palermo. ¿Por qué no lo pone Marcos Gómez? El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Delivery 021-728-9228 o lo asterisco 457. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. ¿Justificó lo de juego aéreo con Claro, lo dijimos, sí, escuché. Lo de Martínez. Ahora, si está Richard, ¿quién juega? ¿Richard o Gómez? Richard. Por eso no juega Gómez. Franco, la dupla titular. Claro. Pero cuando no está Richard, le pone siempre a Ramón. Sí, pero el partido te decía, el partido de allá, cancha chica, muchos roces, se imaginó ese partido, estatura, pelota dividida, saque largo de la ¿Le conviene jugar ahí a Olimpia? No, para mí no. Para mí tampoco. Para mí un error haber arreglado la cancha para jugar ahí. Porque hay otro detalle. Creo que la reacción de Olimpia se viene porque jugó los primeros partidos. El plan inicial era Itapú, Encarnación o Ciudad del Este, ¿verdad? Sí. Pero ahí no van los socios, que no sean de la zona. Claro. Y a Palermo no le gusta mucho viajar también. No, pero a nadie, a los jugadores tampoco. No. Pero le habrán exigido también a algunos socios, hey, somos socios, no podemos ir a ver partidos. Por eso pensaron en un estadio cercano acá y ahí comenzaron a jugar acá. Pero la cancha... Después ahí te dicen, no, las dimensiones son las mismas. No es la misma porque la alambrada está cerca, entonces el jugador anoche le explicaba al niño, los corners, Carlos, los corners en la cancha de Itagua, vos lo tenés ahí nomás cerquita, y cuando jugás en un estadio mucho más grande, los ves mucho más lejos. Sí, pero lo que le quiero decir al oyente, correcto, claro. Pero cuando te dicen, ¿cuál es la medida? Y te dan la medida oficial de más o menos, pero a simple vista... En oficial vos tenés un mínimo y un máximo, o sea, está dentro del oficial, pero gestionar en lo posible jugando en Defensores, porque el estadio hoy habilitado, por ejemplo, ahí va a jugar el Trinidad local ahora en Olimpia. Y su seguro, Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro, Chaco. Central Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo, y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único, chorizo parrillero Pizza. Pizza, probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Olimpia arregló el 12, en la APF le dijeron tiene que tener un estadio como de local,
donde van a jugar, y el otro es de alta convocatoria, entonces por eso arreglaron el 12, y el 3 de febrero también arregló Olimpia. Son los dos estadios que Olimpia arregló, el 12 y el 13. Claro, lo que pasa es que depende del rival, Arturo. Si vas a jugar como un rival con General Caballero, con Trinidense, con Ameliano, 12 de octubre no te conviene. Andá a jugar a Ciudad del Este, Defensores. Es así, Carlos, por el espacio mucho más grande. No, digo no. La reglamentación habla... Por el tipo de juego, dice. Claro, por el tipo de juego y por cómo se siente como el jugador, Arturo. Yo entiendo lo que usted dice. Lo de reglamentación tiene razón usted lo que dice. Dice que partidos de alta convocatoria. Y Olimpia pidió 12 de octubre. Y pidió eso en una cancha del 3. Claro, y ahí invirtió dinero, por eso fue a invertir en el 3 de febrero. Y ahora contra Sol es en Itagua de vuelta. Y ahí no va a poder pedir Defensores porque es 2 días antes de Paraguay y Venezuela. Así que va a tener que jugar otra vez en 12 de octubre. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y Apple Blue. Búscalo ya en tu punto de venta preferido. Ron Fortín Frutos del Bosque, el nuevo sabor que combina con todo. Ya hice lo del porcentaje. Francisco alcanzó este fin de semana a Germán. Francisco hizo 2 puntos, Jorge hizo 2 puntos, Víctor 1, Germán 1 y Carlos 0. La tabla está ahora así: Germán 35, Francisco 35, Víctor 33, Carlos 32 y Jorge 28. Dale campeón. Comecipar celebra sus 52 años. Cada crédito que desembolsás participa del sorteo de una Kia Sportage 0 kilómetro 2025, paquetes de viaje a Cancún y muchos premios más. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Nuevo Kia K3 con caja automática, 6 armas de serie, pantalla panorámica con Apple CarPlay y Android. Cuotas desde 2.100.000. Guaraní es contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden. Más info en kia.com.py. Llegaron los imbatibles en supermercados, sector precios imbatibles todos los días. Pan para sándwich blanco, stock 900 gramos, 7.900 guaraníes. Prepisa, stock la unidad, 2.450 guaraníes. Encontrar estos productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. 13-19. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Voy a decir algo de bueno. No sufras con este calor. Compra el congelador Tokio de 191 litros. Antes 16 cuotas 316.000, ahora 16 cuotas 229.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tarjetas de crédito de bancos aliados en 12 cuotas sin intereses. Escribinos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Pero por ahí hay una chiripior que hay. Recordamos que ascendió Temetarea ayer por las dudas, ganó 2-0 el partido y es equipo de... ¿Fue 27 años? 97 la última vez que jugó. Pero va a ser 28 el próximo año cuando... 28 el próximo año, pero 97 la última vez. ¿Cuántos puntos tenés vos? 33. 33. A 2 de Germán y Francisco. Estoy a 1 de todos. Exactamente. Bueno, vamos a ir entonces con tu WhatsApp ahí, eso que dice la gente. Argentina en el futsal 6-1 y se eliminó lastimosamente Paraguay ante Francia. 2-1. 2-1. Francia, Argentina y Brasil, Ucrania. Pero lloraron todos los muchachos Paraguay. Sintieron mucho la eliminación. Y sí, es que era para... Dice que estaba para pasar y poco llegó el rival. Paraguay. Era así mismo. Y el entrenador sigue el mismo, es hace 11 años. Exactamente. Sí mismo. Yo creo que hay grandes posibilidades de final sudamericana. Me parece que Brasil y Argentina son los candidatos. Pero Francia... Pero se cruzan en la final. Sí, sí. ¿Y ahí por quién votaría vos, Brasil y Argentina? No, toda la vida técnico se fue. Pero Argentina... Son ñaña, Carlos. Sí sabe la respuesta. Son malos. Pero Argentina lo tiene de hijo últimamente a Brasil en futsal. Sí, lo viene ganando. Ahí te voy a corregir. En futsal, en fútbol de 11, en mujeres, en sub-20, en todo, últimamente. Estamos hablando de futsal ahora. Ahora también no poquito de futsal. Así que no es más como antes, porque antes siempre Brasil le ganaba a Argentina. Tite dejó la dirección técnica a Flamengo. Así es, lo sacaron. Luis entre otros, ya que estamos con los multideportes, que era técnico sub-20. Hoy falleció una ex figura de la NBA, Dikembe Mutombo, 58 años. Dikembe Mutombo Palombo Mukama Jean-Jacques Boa Mutombo se llamaba él, ese era su nombre. Nació en Kinshasa, en el Congo, y vivía en los Estados Unidos, murió en Atlanta, hoy 58 años a raíz de un cáncer.
Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribuye Globo S.A. 22. Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula avanzada alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. Este domingo 3.600 millones con CNT salen 5 motos Honda Navy y una Peugeot Landtrek. El poderoso suma 2.200 millones. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Audios, habilitamos a partir de ahora. 0971 10 80 10. Arturo, yo creo que a Gustavo Morínigo le tiene que dar otra oportunidad. Está más capacitado que antes. Yo creo que puede agarrarse Gustavo Morínigo. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicado en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacaraí, metros del peaje. Seguimos en las redes sociales o comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre zip. Filetes, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Lo que sí notaba por escrito que a más de un oyente le preocupa, asumo eso, el cuerpo técnico de Jara Zaguier, porque varios ya preguntaron, porque interpreto que muchos piensan que va a ser así tal cual como fue a los Juegos Olímpicos. Ahí trabajaba con Jorge Martín Núñez, José Núñez y Diego Barreto, y veo que el tema de Barreto no le gusta mucho, pero no sabemos realmente cuál será el cuerpo técnico si es que llega Jara Zaguier a Cerro Porteño, claro. Porque eso planteaban algunos oyentes. Porque Diego ahora está trabajando como empresario. Sí, él salió de APF, sí. Pero en los Juegos Olímpicos se armó un cuerpo técnico así por parte, no es que Jara Zaguier lo llevó a Barreto. No. Por eso no. Yo sé que, claro, Barreto vino por APF, Jorge Núñez lo llevó Jara Zaguier. Uglesich lo puso la APF, así. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo y elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Ya conocés los nuevos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro con respaldo de garantía de Electropar. Y aquí me confirma Ricardo que Jorge Núñez sigue con Jara Zaguier. O sea, si es que llega Jara Zaguier a Cerro, Jorge Núñez va a estar con él. Y me imagino su hermano también, porque él venía trabajando, preparador físico José Núñez. ¿Más audios? Hablan a la selección paraguaya. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios. En las redes sociales JMC Paraguay con respaldo de Chaco Mera Automotores. Buenas tardes, comandante. No, va a dejar a Zaguier, va a Cerro Florentín, para la técnica, si no Cáceres. Se viene el Catedral Running CK Volumen 2 el 10 de noviembre. Te invitamos a ser parte de esta carrera fabulosa una vez más. No solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta, sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación San Peregrino. Inscripciones habilitadas 100.000 guaraníes. Te esperamos en línea de salida. En Asismed celebramos 27 años cuidando lo más importante, tu salud y bienestar. Este año recorrimos con los mejores médicos del país y innovamos infraestructura y tecnología pensada en tu mejor experiencia. Asismed, 27 años, toda la vida. Propio comandante, a mí no es lo que me preocupa el DT de Cerro ni de nadie. Hace rato cuando empezó el programa ya envié ya por el YouTube ahí que tu peinado atrás está mal. Peinate por la parte de atrás, comandante, por favor. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece una variedad de vehículos japoneses y coreanos. Avenida de Cibayala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. A mí Gustavo Florentín está, dice, en carpeta. Gustavo Florentín. ¿Qué tal el Pasto? El Pasto de Deportivo Pasto. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, Casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur, casi 1 de mayo. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.le, Apostala, ganar lo cambia todo. Acá hay un disgusto, dice, no dijo, es una vergüenza Arturo. Lo de Monumental levantó algo de ¿Puedes creer que no entiendo, voy a llamar no está mal lo que levantó Monumental? Una declaración de Bernie interpretó mal lo que levantó Monumental. Ven un poco, Gerardo, lo levantó mal Gerardo, ¿quién está manejando? Decirle que levante. Y levantó mal Monumental.
Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, proba con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos Activo 100. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek. Fleming. Tenemos más audios. Tite, ahora que dejó Flamengo, papá, que venga a Cerro. Recorre más por menos con Shell Itaú. Los lunes 20% de descuento con tarjetas débito Itaú Mastercard Contactless. Consulta estaciones adheridas en @Shell Paraguay. Shell, mejor por lejos. En Comercial La Economía de San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. ¿Qué tal, comandante? Yo pienso que tenían que buscarle a Pedro Sarabia. Potencia tu negocio con beneficios pensados para vos. Solicita tu préstamo pymes y con Bancoop animate a dar el siguiente paso hasta 500 millones de guaraníes pensado para que puedas seguir creciendo a lo grande. Bancoop crece desde la raíz. Pasión por la calidad. Trabajamos y nos esmeramos permanentemente para hacerlo cada vez mejor. Nos capacitamos en los mejores lugares del mundo para ofrecer al Paraguay un servicio de primer nivel nunca visto. Boyani Músicos del Chaco, Tupiru Viciá. 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ni escolario, lo único que yo ni puedo. Comagro cuenta con una amplia gama de generadores tanto eléctricos como industriales de marcas internacionales. Acércate a nuestros puntos de venta o sus distribuidores en todo el país. Más info al 021-518-03.000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Comprar mayor hace que tu dinero rinda más. Visitarnos en nuestros locales Mercado San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y ahora también Capiatá Ruta 2, kilómetro 21,5. Síguenos en redes sociales como El Lao Razo Super Mayorista. Cerro tiene que buscar nutricionista, manga de gordo los jugadores, igual que Olimpia, está la gordo bebé ahí. La Caja Mutual celebra 39 aniversario y se presenta a Retro Concert con la dirección artística del maestro Luis Álvarez, recordando a Baicuí, miércoles 23 de octubre, 20 horas, Gran Salón BCP. Entrada gratuita para afiliados al día. Consultas al 218-4000. Nissan te trae esta promoción. Lleva una Frontier doble cabina 4x4 con servicio gratis hasta 5 años o 100,000 kilómetros. 6 airbags de serie, pantalla multimedia, 8 pulgadas. Retirarla en cuota $299. Más info en nissan.com.py. Wilmar SRL Electrodomésticos, Molejoteas y Perfumes. 2 locales, Casa Central Eusebio Ayala, casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Arturo, entre los técnicos desocupados, que mejor le va a ir llevar más rápido a hacerlo es Pedro Sarabia. Salvio, mi candidato. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, Yopui Super Quitadol, Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que puedes necesitar para que oloran quitadoles de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Animate a probar sus puntos de estría que te van a vivir sensaciones sin límites. Prendete a Control Hot Passion, Control los You Are. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45,000 atenciones médicas al año. Uni Norte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. No, va Julio César Cáceres a tu tío. Va ahí por Ramón Sosa ahí. Hoy te la han de plantear por tepe a donde consideramos eso. Ok, oye, yo voy a hacer de hecho en Bogo, vale, hoy por ando ese a MS miende, MS a cuótame cuando y yo de Olimpia. No, Julio César Cáceres no. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Con Petro... Antes, Darío, de respuestas, vi como 2 o 3 hinchas de Cerro que les gusta Pedro Sarabia. Un hombre que hasta aquí no sonó, pero que está gustando al aficionado de Cerro. ¿Y él está identificado con Cerro? Sí, pasó por Cerro. Con Petrobras llega a destino con tranquilidad. Nuestros combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales desde hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país.
medio de Cerro falta un tipo, Carlos Quise. Va ahí, ve lleve de ganarse. Ambos Quise y ve juguese a meses de 20 años menos, amo y que ve Cerro. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Defender tu equipo más valioso es tu prioridad y en esa cancha Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Protege a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin PY. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza. NGO. Jorge Fossati vino una vez en una situación similar, ganó creo que 7-8 partidos de seguido y le sacó campeón a Cerro. El que le dio una manica fue Carlos Quise, Carlos Quise dirigiendo a Luqueño. ¿A quién le ganaron, Carlos? A Olimpia. ¿Y por qué fue campeón Fossati? Por esa victoria. Ustedes le ganan. Y vos le dirigiendo a Luqueño, le gana a Olimpia. Y ahí Fossati campeón con Cerro. Todo arranca con baterías Barta preparadas para las condiciones más extremas del mundo. Barta con más fuerza, arranque y tecnología PowerFrame para mayor duración. Tu batería es Barta. Si yo era técnico, el señor árbitro partido le pulsaba acá, lo quise directo, taqueta roja. A mí todo el mundo me habla, pero el dueño no me invita, no sé. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino. No hay más de 1000 slot mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. Arturo, los brasileros tienen una costumbre. Te dicen siempre, bueno, aparece por casa, y nunca te dan la dirección. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino. No hay más de 1000 slot mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. Comandante, antes de ver un buen técnico, hay que ver, se lo tiene que ver un buen psicólogo. Mente la problema, comandante. No estaría mal Pedro Sarabia. A nivel local está libre, sobrio, sí. Está libre. Pedro Sarabia. Sobrio. Luminotenía presenta Arcmas Lighting, el evento del año en iluminación y arquitectura. 10 de octubre, Centro de Convenciones, Paseo La Galería con speakers internacionales. Es la ocasión perfecta para aprender a inspirarse. Entradas en Tiquetea. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Víctor, métele pues tu WhatsApp. Comandante, y al grupo ahí de la mesa que voten todo en contra de Nacional para que salga campeón. Esa es una cábala. Ustedes no le dan ni guaraní a Nacional. Sí, señor. Está equivocada, señora. Hubo 2 votos por Nacional. Del niño y mío. Interpretó mal. Esa señora 2 por Nacional. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Pues yo entendí al revés. Dijo, voten todo contra Nacional porque no acertamos nunca el pronóstico. Para mí que dijo ese no, Nacional, ella es nacionalófila. Indalco Seguridad Industrial, Zapatones Fracol, 100% cuero, cacos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Ocurre, señora, que el niño y Germán le dieron victoria Nacional. Estudian en el Instituto de Formación Profesional Colping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunícate al WhatsApp 01814347732. No hay camino difícil cuando el camino lo creas vos. Y Isuzu MUX, mi camino, mis reglas, representa Automotor. Buscas lo auténtico del Chaco, te recomiendo Short TV, carne 100% con la mejor variedad de cortes, costillas, tapa cuadril, colita cuadril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueña. Después tenemos una charla pendiente con Raúl González para mañana, Raúl, presidente de Sol. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia, manejar la aventura y libertad sin límites, sentir el verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión, representa Distribute Britain S.A. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. Una consulta, el profe Quise ya no dirige más clubes eso. Y hace 10 años ahí se dejó. Ojalá técnico, al menos para el club Cerro Porteño. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Bemay Flores. Roque Cubilla también acertó el niño Jorge que Nacional ganaba. Te dije ya. En caso de estreñimiento, la Afelax, que es luctosa, es la solución inmediata y segura, regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Afelax lo encontrarás en todas las farmacias del país, representa Biotic Pharma. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo, con el respaldo de garantía del grupo Toyo Tosi. 1337.
A tu pick-up solo le falta Keco, carpas marítimas, antivuelcos, enganches, estribos y más. Este septiembre venía a Erimar y equipa tu pick-up con Keco y participa al sorteo de 2 vouchers por el valor del equipamiento que adquiriste. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Buenas tardes, la mesa. Quería hacerle una consulta nomás. ¿Qué pasó con el Mono González, Yaque, Carlito Baez? ¿Por qué ellos no se acercan más a dirigir a Cerro? Pregunto nomás. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Y esa es la gran pregunta del millón. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambareque, Peteita, Huá, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. En Cantabria se promoción en adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria S.A. Buenas tardes, muchachos. Comandante, pues se vio la música de Bronco, 3 heridas. Pasate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Julio César Cáceres con Enciso y Quise para tener 3 experimentados ganadores de Libertadores para Cerro Porteño. 1000 empeños, venta, relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. 1, 2, 3 heridas son las que me atormentan, las que lastiman mi corazón. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, más info al 413-7000, a Paraguay de Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegaron a Bristol las mega rebajas por primavera en todos los productos, comprando participas de la promo 3.000 millones. Mañana 1 de octubre sorteamos una moto Bullet Rally más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y así como Carlos Quise tiene que ser técnico. Carlos Quise luego tiene que ser, porque así como él habla, va a ganar 3 Copas Libertadores con cualquier club y un campeonato del mundo. Oye, cuase, purepa y teja, llanta. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. WhatsApp 0982475-888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Carlito. Carlos Quise con Angelito Ortiz, su ayudante técnico, y ya está ya. Yerba Mate San José trae desde Paso lleva la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute de sus sabores tradicionales y compuesta con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Ya, ahora nos completamos. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, que acopas un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. La cancha, no hay problema. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Saborea la calidez del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera, deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir. En su presentación, sachet 1 litro, fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. En este campo lo que hay que hacer es jugar al vóley. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Manolo y Jubero se quedan una semana mal para ahí. Ya compraron entrada aquí en conciertos de fin de semana. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Delivery al WhatsApp 09844433332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. ¿Para qué os explicaré si vosotros no entenderéis? Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. El españolísimo. Manolo, el españolísimo. Y su seguro, Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro, Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Acá no importa el resultado, yo te sigo a todo lado, descontrolado. Te vino a alentar, vamos, ahora imperial.
Llegó la bandadera acá, qué loco yo te vi. No, cállate, Arturo. ¿Y si se levantó en la red de Gustavo? No, cállate, Arturo. Ayer tocó ayer nomás cantaban los gatos, Darío. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único chorizo parrillero piso, ¿probaste? ¿Te gusta? Sí, ayer nomás cantan los gatos. Ayer. ¿Para qué comprar si puede alquilar Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso? Teléfono 021-634. Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 1343. ¡Messi! Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y Apple Blue. Búscalo ya en tu punto de venta preferido. Ron Fortín Frutos del Bosque, el nuevo sabor que combina con todo. Volvió el crédito que estabas esperando con tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo y múltiples beneficios. Por cada crédito de 10 millones generarás cupones para el gran sorteo. Messi par 52 años liderando con valores. Cerro Porteño, televisor chino, sin repuesto. Nuevo Kia K3 con caja automática, 6 airbags de serie, pantalla panorámica con Apple CarPlay y Android, cuotas desde 2.100.000 guaraníes, contado $20.990 más. Info en kia.com.py. No pide mucho lo de Bernie para que le vean unos puntos que digo, para que se interprete lo que dijo Enrique Bernie en instante. Llegaron los imbatibles, el supermercado sector precios imbatibles todos los días. Pan para sándwich blanco, stock 900 gramos, 7.900 guaraníes. Prepisa, stock la unidad, 2.450 guaraníes. Encontrar estos productos en los supermercados Stock y Stock Express. Yo ahora sé, me da la mañana con la camiseta de Trinidad, Norma Rieder. Sí, se hizo viral, vi que agradó bastante en la segunda noche. Reciclarte. ¿A qué hora? Preguntame a qué hora visto. 6:30 de la mañana. Igual a qué hora viste, ahora. Anoche ya. De ahí lo mentira, o sea, te iba a mandar incluso. La gana. ¿Vos a qué hora se cantó? No, y después ya el sol, las 12 por ahí. Así mismo. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-104-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. TV HD 43 pulgadas, 18 cuotas, 179.000 guaraníes. Más un perfume exclusivo de regalo. También puedes financiarlo con tarjetas de crédito de bancos aliados en 12 cuotas sin interés. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Bueno, y uno más. Comandante de cubero solitario para mi guapijana, Sí, confirmado, se va también Jubero. Sí, se fue. Hay un comunicado de Cerro. Para vos el técnico de Cerro, ¿quién va a ser niño? Como dice Carlos correctamente, interinamente. Yo coincido con los oyentes, si hay uno aquí a nivel local, Pedro Sarabia. Pedro Sarabia. ¿De gusto o de querencia? Futbolísticamente. No. Si miramos a quién pueden recurrir, profesional paraguayo, ordenó un poquitito la casa, le dio profesional serio. Alguna vez Carlos decía le agrada la forma de cambiar en los partidos, tiene esa buena victoria, y aparte él tiene juego. Buen manejo de grupo, de vestuario, y creo que a Cerro le hace falta eso. En Cerro, ¿sabes lo que es? No sé si había un apuntado, bueno, me parece que uno que a nivel local medio, se puede dar con él. Y el Bambino también. No, es que alguien del medio, el técnico de Cerro, pero Sarabia del medio. Sí, claro. Para mí, es más bien una cuestión. Si estoy en la directiva de Cerro y me preguntan, ¿a quién te gustaría? ¿Quién va a ser? No sé quién será, pero no va a ser Julio César Cáceres. No creo que hagan eso. A mí entre el Bambino y Pedro Sarabia, cualquiera de los dos me parece muy bien. Yo coincido con Cafa. Sarabia en lectura de juego por ahí tiene ventaja. Carlito creo que tiene ventaja en vestuario y ahí tiene que decidir la directiva. Entre Pedro Sarabia y Carlito Jara. Sí, bueno, danos tiempo para traer alguien después a Sarabia, no se conozca la casa y estuvo antes. Por eso. ¿Vos crees que le van a llamar a Pedro? Hasta ahora no le llamaron a Pedro. Hasta ahora no, pero veo que en la gente pero el día es largo. Sí. El día es largo, Arturo, puede ser. No, aparte Carlos Jarazagui, cuando le ofrecieron otra cosa. Sí, pero el resultado ayer cambió. Sí, yo no digo eso también me lo hicieron saber, que cambió. Yo lo que digo que si le ofrecieron para otra cosa era para acercarlo al grupo. Ir metiendo. Esa es la interpretación que yo le doy a ver qué iba a pasar a corto plazo. Pues esto ya es decir, el dirigente juego ya va oliendo, ya el vestuario no es el mismo, el clima en los entrenamientos, parece que se presiente mucho antes. Tal cual.
Bueno, y vamos a irnos con Bernie. Con Bernie. No, está bien, Enrique Bernie, dirigente de SER. Ustedes pidieron una asamblea sesionar extraordinariamente, Enrique. ¿Qué es lo que nosotros queremos como miembros de la comisión? Ser escuchados, querido Arturo. No, por eso, pero pidieron, ¿verdad? Varios miembros pedimos una sesión extraordinaria de comisión directiva desde ayer. El lunes pasado tuvimos sesión de comisión de comisión, y justamente fue lo que habíamos pedido, ¿verdad? Que estemos más en contacto, que estemos más, no solamente ser informados, porque últimamente la sesión de comisión directiva es más para informativa, y claramente el estatuto nos habla de eso. Yo creo que toda la hinchada se merece en este momento tener una unidad, tanto con la hinchada, la comisión directiva, el departamento de fútbol. Como te decía, de los 34 títulos que tenemos, siempre hubo ese factor común, la unión. Sin eso, solo diciendo, informando nomás en la comisión directiva, no se va a llegar a buen puerto, ¿verdad? Yo tengo varias preocupaciones, y compañeros de la comisión directiva están con una doble preocupación, no solamente por el pobre nivel de juego, sino también por los resultados, ¿verdad? Incomprensibles decisiones de cambiar, de ser borrados algunos jugadores. Molesta mucho, y se manifestó eso en comisión directiva, las declaraciones sin sentido del entrenador, de quienes manejan el departamento de fútbol. Realmente muy muy grave todo lo que está ocurriendo, y realmente no sabemos. Simplemente recibimos cierta información, pero no somos parte de decisiones, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer vos como dirigente? ¿Qué haces? ¿Qué pensás? Y yo particularmente digo esto en los espacios que corresponden, que son las sesiones de comisión directiva, ¿verdad? Pero claramente no estamos siendo todos iguales, ¿verdad? La gente necesita saber, Cerro Porteño está por sobre todo, sobre cualquier nombre. No hay ninguna persona más importante o menos importante. Acá necesitamos estar juntos, reitero. Desde nuestra fundación, que habla de la unidad, y lo que decía Susana Núñez, ¿verdad? Nacimos para ser unidos, y no podemos estar separados y desasociados una cosa de la otra, ¿verdad? Yo, como miembro de la comisión directiva, y me imagino y me pongo en el lugar de la piel del hincha, del asociado, que si nosotros no sabemos, estando adentro, qué es lo que está pasando, tampoco vamos a saber, van a saber los hinchas y socios, ¿verdad? Toda la mitad más uno del país, pobrísimo nivel de juego, y te reitero, a mí por lo menos, yo no entiendo por qué jugadores fueron borrados. Hay realmente una mala planificación desde la gerencia deportiva, ¿verdad? Y si decís que va a dejar en diciembre, y bueno, así como vamos, corremos mucho riesgo de no conseguir el campeonato que todo el pueblo se merece, ¿verdad? Enrique Bernie, cuando trajeron a Jubero, ¿preguntaste, miembro de la directiva, todo bien? Sí, se tomó la decisión, se le trajo a una persona encargada, porque muchas veces teniendo a un entrenador que no es del país, del medio, necesita tener a alguien que conozca un poco más el medio, ¿verdad? Pero ya fue bastante probado, y han pasado varios campeonatos, y el resultado es el mismo, y no podemos ser necios en seguir haciendo la misma cosa y esperar resultados diferentes. ¿Y de Manolo qué pensás? Se declara muy mal, tiene actitudes muy malas realmente, ¿verdad? O sea, o vos le creíste cuando tiró ese beso que era para un hincha en especial, o para su pariente, no sé qué es lo que dijo luego. O sea, a mí ya no me da más ni ganas de escuchar la conferencia, porque realmente es hasta una ofensa para todos. Y... No, a mi amiga, a la señora de Jacobo, le manda un beso. Eso dijo. y realmente la hinchada más popular, la mitad más uno, no se merece recibir una necesidad como esa. No puede ser. ¿Y lo que dijo Ariel Martínez, estás enterado? Sí. Y van a ser más protagonistas del club, por lo menos que metan miedo, no queden dudas. Esto dijo Ariel.
Hoy día yo no tengo una función específica, al igual que otros compañeros. ¿A vos ya no estás en actividad en la comisión directiva? Estoy en actividad en la comisión directiva, pero no tengo una función como lo tuve en el pasado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le dijiste a Zapá que le haya molestado? No, sabes que ya no recuerdo más lo que le hice porque di vuelta a la página, pero sí reclamé en la instancia correspondiente que nos estábamos encontrando el camino. Y yo te voy a decir una cosa, ser miembro del departamento de fútbol es probablemente uno de los honores más grandes que a mí me tocó, con el compañero Ariel Martínez, donde hemos ganado 2 campeonatos, la 33 y la 34, uno en pandemia, que fue muy emotivo, y bueno, la del minuto 155 creo que también fue uno de los campeonatos más importantes y emocionantes de los últimos años. Y había un factor común, que estábamos unidos, que estábamos fuertes, que no era que solamente nos íbamos a ver una práctica de fútbol. Nosotros invertíamos entre 5 o 6 horas al día, desde la mañana y presencialmente toda la tarde, estando cerca de todas las necesidades y todo lo que implica tener una comunicación muy directa con cada uno de los miembros del cuerpo técnico, solucionando inconvenientes, siendo proactivos, previendo todos los detalles. Había un buen ambiente entre departamento de fútbol, cuerpo técnico y plantel. Yo no sé, la verdad, cómo está eso ahora mismo. Y no es que nosotros queremos, vamos a ir a ver las prácticas de la comisión directiva, el reclamo hacia el resto. No es ese el tema. Nosotros hacíamos un trabajo minucioso, disciplinado, previendo cada uno de los detalles para cada partido y ocupándonos de todas las necesidades realmente. Y hoy realmente se juega en todos lados, se juega como se practica, pero no es simplemente deportivo, también hay otros detalles que hay que cuidar. Y siempre digo que eso no puede ser a control remoto, y no es por mero figuretismo. Vos no me hiciste más de 1 o 2 entrevistas a lo largo de mis 2 años o casi 2 años de miembro del departamento de fútbol, porque nosotros no buscábamos eso. Nosotros buscábamos que todo vaya bien. Ariel Martínez hablaba poco también, y hay que ver quién viene, quién se anima a agarrar el Cerro Porteño. Yo soy optimista, creo que todavía quedan varios puntos por jugar, y claramente nadie en este campeonato tiene un rendimiento demasiado regular, solamente que es lamentable que no estemos aprovechando las oportunidades. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. No solamente renuncian los cobardes. Yo me amparo al trabajo, a Dios y al universo. Por lo demás, pues sí, un cúmulo de muchos errores, y lo que hay que sentir todo aquel que sea honrado es vergüenza. Solamente renuncian los cobardes. Acaban de comunicarle a Manolo Jiménez que dejó de ser técnico de Cerro Porteño. Vamos a ampliar esto en minutos más. Manolo, el españolísimo. Manolo, el españolísimo. Y se marchó. Manolo, el españolísimo. Todo se derrumbó. Chau, chau, adiós. Fútbol a lo grande. Vos entendés. 1080 AM. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental.
Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones